Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a un programa más. Programa que viene, empezamos ya cargado de cosas y sobre todo de cosas que van a venir, ya sabéis, semana copera, pero vamos a empezar primero con los chicos, balón de oxígeno, que bien puede valer una permanencia, al conseguido por Casa de Zaragoza el pasado sábado contra Burgos, equipo de nuestro ya viejo conocido y para algunos amigos incluso, Porfirio Fisac. Rival por la permanencia en la CB, la victoria contra Burgos, brillante como pocas en la primera parte, pero manifiestamente mejorable en la segunda. Victoria, al fin y al cabo, que nos deja cuartos por la cola, pero empatados con Gran Canaria, que se mete en la pomada por el descenso o la permanencia y con una victoria por encima de Andorra y Burgos, aunque eso sí, con el Basquetá a favor, que nos deja una posición mínimamente cómoda, o por lo menos mínimamente cómoda con respecto a las anteriores posiciones que teníamos en la tabla. El enfermo mejora, aunque aún es pronto para sacarlo de la UCI, pero mejora, al fin y al cabo. Las chicas, por su lado, ganaron, como bien sabéis, de 45 en un aburridísimo partido contra Gran Canaria, 101-56. Más bien fue un entrenamiento 5x5 con contacto que un partido de liga. Fantástico que el calendario haya querido que jugásemos este partido justo antes de la Copa, porque efectivamente, sí, el mundo se para a partir del jueves y durante el fin de semana, porque jugaremos la Copa. Al menos primer partido el jueves contra IDK y ojalá que juguemos la semifinal y la final. Desde 6:75 estaremos en Tarragona, desde este jueves ya estaremos por allí y hasta el domingo, pase lo que pase, os iremos contando tanto el ambiente como el resultado de los partidos, haremos conexiones en directo desde allí y bueno, seguro que hacemos hasta algún sorteo en un ratito o estos días, os lo decimos. Así que estaros atentos a las redes sociales, que seguro que va a estar muy interesante. Segunda FEB, importantísima victoria la de CBZ tras la derrota, especialmente además de Getafe, que le mete de lleno en la lucha en los playoffs, empatado precisamente con los madrileños. Por otro lado, derrota del Peñas Huesca, que cayó en el Palacio de los Deportes, eso sí, contra un rival todopoderoso como es Castelló, 77-95. Aún todavía, es verdad, con un colchón de 2 partidos, precisamente sobre Getafe. Getafe que se enfrentará al no menos todopoderoso Albacete, que lleva una temporada este año espectacular. Pero si algo chulo nos va a dejar la segunda FEP en Aragón para este fin de semana es el derbi aragonés CBZ Peñas Huesca, que ambos equipos han sacado filo a sus cuchillos y a sus espadas y han hecho sus propios llamamientos a sus gentes, ¿no? CBZ tirando de garra y de números, con Óscar Alvarado y Edu Gater en la cartelería como máximo asistente, como máximo reboteador, haciendo un llamamiento a todos los abonados y no abonados a CBZ. Y por otro lado el Peñas con ese cartel por la marcha verde, con límite precisamente hasta hoy, como límite para apuntarse, bus más entrada más almuerzo por 35 euros, un precio bastante razonable. Si no, sabéis que podéis comprar, creo que la entrada era por 7 euros. Y entrada más almuerzo. Meteros en las redes sociales del Peñas y los que queráis ir a ver a CBZ o queráis ir a ver el partido, ya sabéis que las entradas están a la venta en el pabellón siglo XXI. En tercera federación, derrotas en el grupo A, tanto de Barbastro como el ya descendido Alfinden. Y en el grupo B, derrota de Cuarte y victoria de la Muela, que prácticamente ya sella su permanencia para la próxima temporada. Y estos han sido los resúmenes de nuestros partidos desde la máxima categoría hasta nuestras ligas EVA. Willy, ¿cómo vas? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo has visto todos estos partidos? ¿Y qué esperas? Pues Nueva muy semana, ¿eh? bien, ¿no? O sea, la verdad es que salvo Peñas y algún tercera fe, los demás han cumplido, ¿no? De sobras. Sí, el Peñas, el Peñas lo tiene. Es que lesiones le están acribillando. Luego veremos un poco más en profundidad, Ya pero hablaremos luego de segunda fe. Pero bueno, lo que concierne a Casa de masculino, pues genial, ¿no? Eh, bueno, yo creo que a nadie nos sorprende ver ciertas lagunas que tiene este equipo y también el potencial que se adquiere cuando hay un cambio de entrenador y hay ganas. No somos el peor equipo de la ACB, eso lo tengo clarísimo, pero desde luego tenemos muchas carencias que ya veremos a ver cómo las intenta suplir Joan Plaza.
Y del femenino, más allá del trámite del partido ante Gran Canaria, que ya hablaremos de ello también, pues bueno, una semana espectacular por delante, ¿no? Es que no se puede pedir más. Sí, Bueno, sí, sí. al final sí, se puede pedir un poco más todavía. No, de momento vamos a ganar la Copa En y cuanto a luego ya espectáculo. ganaremos la Final Six. Vamos a ir una Sí, cosa tras de otra. Oye, sí, no me Casa de dices Mon nada, femenino, gran candidato, pero en fin, vamos a ver si quieres entrada a los demás y que vayan comentando un poco, ¿no? pero Al antes final. de que entren los demás, Willy, eres muy poco observador, o por lo menos me echas pocos piropos. No me dices nada de mi sudadera. Ah, es que lleva la sudadera, pero de la temporada anterior. Bueno, llevo la sudadera que por Es que fin me he podido comprar de te va el rollo cerveceta. vintage Y y hasta entonces, este claro, pues sábado, bueno, ¿qué le vamos a hacer? hasta este sábado no ha habido merchandising de CBZ. Ya Nada, por pues muy chula, fin, muy chula. por Muy chula porque fin. me trae. Mira, primero me trae muy buenos recuerdos, bueno, temas personales, ¿no? Me trae muy buenos recuerdos. Y luego, pues bueno, que es que hay que apoyar a los equipos Que de tu sí. ciudad, ¿no? Porque además nos lo pasamos bien. Es decir, yo cuando voy a ver un partido del CBZ me lo paso bien. Seguramente no he podido asistir más que a un partido de Peñas y también me lo pasaría bien. Y me lo paso muy bien también, pues viendo a Casa de Mon femenino. Hasta algún partido del masculino también. Bueno, el otro día nos hicieron sufrir. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En la FEP también, algunos partidos buenos. Bueno, ¿le damos paso a toda la mesa o qué? Venga, Para vamos a hablar por ellos, de sí. los chascarrillos vamos a entrar todas y todos ya, ok. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Saldara, Alex. ¿Qué tal? Por aquí Pablo, falta por aquí Hola. Arruego. ¿Dónde estás, Arruego? Que no Sí, te aquí. escapas, no te escapas, hombre, Aymara, por Dios. La joya para el final, por Dios. Eso te iba a decir, alfombra roja que falta, Mara, por Dios. Bueno, menudo semana para Casa de Mon extraordinario. Hacía días que no coincidíamos en las victorias, chicas y chicos, ¿eh? ¿Pero sabéis por qué? Es que hacía días que no ganaban los Pero es chicos. que- Ah, básicamente. Pero ¿sabéis por qué no? Me los han dedicado a mí. ¿Y Anda. sabéis por qué? No, ¿por qué? El de cumpleaños. Claro. Es verdad. Claro. Estaba claro, estaba Lo tengo claro. que decir todo, ¿eh? Qué bien te han sentado los 40, Mara. Di que sí. Di Qué que bien te han sí. sentado los 40. Qué maravilla. Bueno, no. Que los 40 tuve un accidente de moto. Los 41. Bueno, partido contra Burgos. Vamos a empezar a saco. Primera parte. ¿Nos quedamos solo con la primera parte o queréis Hombre, hablar desde de- luego. Ese A mí- es el Casa de Mon que queremos. 12 y Hombre. 16. Así, De así repente todos los- empiezan a saber jugar. Que alguien me explique cómo es posible que con la misma entrada, oye, los que pagaron la entrada de 5 euros vieron a los Glover Trotter y al Casa de Mon Zaragoza. Tal cual. Sí. Que alguien me explique esto, porque vamos, la primera parte fue extraordinaria y dijimos, ostras, pues va a ser verdad que tenía Jesús Ramírez la culpa. Mira esto, si saben jugar a balón. Pero luego, Anda. luego ya dijimos, Le pues, dijeron, no, que era broma. No era para era broma, sí. Yo creo que nos cambiaron a alguno. Alguno no era que hay que decir. Bro, ahora bromas aparte, victoria importantísima. Tiraron de garra, es verdad que en la primera parte jugaron extraordinario. Un acierto de 3 extraordinario también. Washington dice, ahora memes Casa de Mon, damos la bienvenida al chat. Poseído por Curry. Efectivamente, Washington extraordinario, 7 triples, además en 15 creo, en 17 minutos. Muy bien. Equipo que jugó muy bien la primera parte. El tercer cuarto fue horrendo. Y el último cuarto, bueno, pues bien, bueno. Sí. A ver, lo que está claro que el partido demostró por qué estamos ahí abajo. O sea, porque somos irregulares a más no poder. Efectivamente. La primera parte muy bien. Pero Tal ya no cual. solo porque tuviéramos acertado al triple que hicimos 12 y 16, sino yo los vi salir al campo con una actitud diferente. O sea, había a Kumayi que solo jugó 5 minutos, pero se pegó el tío 2 sprints para bajar a defender, exagerados. Sí, que nosotros habíamos pegado toda la temporada. Vi mucha mejor actitud por parte de pues, prácticamente todos los jugadores. La segunda parte, bueno, pues el que no esperara que Porfirio nos guardase alguna trampica defensiva, pues es que no conoce a Porfirio. Y Ya. yo creo, o sea, no vi dejadez en el equipo, pero yo sí que, o sea, los vi como acongojados, o sea, como que ahí va que perdemos Sí. y perdíamos, estaban bloqueadísimos.
Y menos mal que logramos salir de esa situación, porque se llegaron a poner a 6 y ya, bueno, pues al final no llegamos a pasar apuros. Es más la sensación que teníamos de que nos remontaban que ver el partido peligrar en sí. Pero hubo un momento que, ya digo, estaban bloqueados los jugadores y yo espero esta victoria los logre desbloquear y se pueda ver ya realmente un Casademón que juegue mejor, o sea, que no solo viva del acierto en el triple o de los unos contra unos, y que los jugadores se relajen, no se relajen en cuanto a no darlo todo en la pista, sino que su cabecita ya esté más tranquila. Sí, es Sí, que eso yo es. creo que es todo, sobre Bueno. todo tema de conexión, porque es que, vale, los triples sí que es verdad que no nos están entrando en general en toda la temporada, pero, por ejemplo, en el tercer cuarto, cuando desconectamos, hubo como 3 contras seguidas por 3 Sí, sí, tonterías, que es como no tienen que perder esa mentalidad de concentración en ningún momento, porque es cuando llegan los problemas, y porque estabas con el Burgos, me refiero, muchísimo respeto por el equipo, y además trajeron muchísima afición, pero claro, igual contra otro equipo un poco más arriba, por mucho que vayas ganando de tanto, se pusieron a 8, pues te habían ganado, entonces hay que tener cuidado con los partidos que te vienen. Hombre, yo creo que no llegamos a tener ese porcentaje de 3 y No, no se eso gana el aparte. partido. Claro, es que el porcentaje de 3 es brutal. Es que Bueno, pero Yo estaba Eh, alucinando, o Yo la sea, primera parte no sé estaba, si el hemos tenido primer un partido cuarto, con un 55%, 17 de 31, ¿no? Me suena. Sí, Pero digo, Ahora, vamos a quedarnos con lo bueno. Hemos visto puntualmente, pero hemos visto quizás un cambio. Hemos ganado. ujú, Más queremos, ¿no? sobre todo Celebremos eso que hemos logros, ganado, ¿no? que ya puesto a como sí, era estamos, lo sí, a ver, importante. este partido había Si que no, ganarlo, que fuera de uno en el último segundo, de malas maneras, total. haciéndolo Sí. fatal. Es pues verdad que es esto. Vamos, disfrutamos en vamos la a primera pensar que los parte, ¿no? chicos, que los chicos, pues bueno, pues igual lo que necesitaban para coger esa confianza en sí mismos, ver que son capaces del cambio, eso, cruzan los dedos todos, ¿vale? Pero veamos ese lado, ¿no? Yo creo, independientemente de esa desconexión, que sí que no debe de volver, pero no sé, yo creo que vamos a darles un voto de confianza y que nos dejen respirar un poco. Bueno, Y y sobre todo, no olvidemos que Burgos venía muy bien, ¿eh? Que Burgos Sí, estaba Sí. jugando muy bien Sí. y ganando. O sea, los partidos que había perdido eran de muy poquito y están exacto, compitiendo absolutamente todo. O sea, que es una victoria de mérito. Vienen totalmente. a ganar a Baskonia, que es otro equipo que Sí. está muy bien. Sí, luego 3 4 partidos que habían perdido, pero muy ajustados. Desde luego Sí, las sí, sí. sensaciones venían con sensaciones mucho mejores que el Casamón, que venía de 8 Sí. derrotas. bueno, y victoria gracias a que pudimos ganar, pero 98 puntos, ¿eh? En Es cualquier que momento en el que no tenemos ese acierto de 3 en el primer y segundo cuarto, con 98 puntos palmamos, Sí. desde luego. En la sin segunda ninguna duda. parte, 61, 60, no, 63 o Es 61. que, ojo. A Si ver, la verdad necesitamos es que meter Sí, 99 pues sí, que puntos meter para nosotros en ganar, la primera parte. en la primera parte yo creo que estábamos todos como relajados. Mira qué bien, oye, cómo juegan, qué alegría. Yo estaba con una amiga y estábamos de palique y miraba de reojo y digo, no, o sea, que no puede ser. O sea, este tercer cuarto es que, ¿qué está pasando? No podemos volver a la época FISAC. No. Y bueno, pues dio tiempo a reaccionar. Y al remanente que llevábamos. Es que creo que hay que ser conscientes de que la plantilla que tenemos es la que es, ¿no? Es verdad que vimos un Casademón que en la primera parte nos ilusionó, ¿no? Vimos que eran capaces de echarle muchas ganas, que es lo que nos ayudó un poco a contener a Burgos, sin ser Burgos ningún súper gran equipo, ¿no? Bueno, un equipo que está peleando por salvarse, que no jugaban mal, ¿no? Ni mucho menos. Pero bueno, digamos que esa falta que hemos tenido de fuerza, de intensidad en defensa durante casi toda la temporada, la suples, me imagino que con una puesta en escena de Joan Plaza que no quería defraudar al príncipe Felipe. Es entendible, ¿no? Y los jugadores se lo aceptan y lo hacen, ¿no? Van con mucha intensidad. Es verdad que tienes jugadores como Washington que lo bordan, ¿no? Especialmente en ataque, pero la realidad es aplastante. Es decir, cuando tú sales en el segundo tiempo y defiendes como defiendes, pues no puedes contener ni a un tercero por la cola. No lo pudiste contener, te salvó que habías tenido una ventaja aplastante sobre ellos en la primera mitad. Entonces, es la parte ilusionante por una parte, que dices, bueno, genial, este equipo es capaz de anotar,
menos mal, porque si no, hubo partidos anteriores que eran todavía peores, eso era un drama, ¿no? Tenemos capacidad de anotación, genial, pero no sé cómo va a resolver Joan Plaza la parte defensiva, porque a mí sinceramente se me hace un poco bola, pues yo qué sé, un partido como el del domingo que viene, ¿no? El sábado, frente a un Tenerife que yo no sé lo que nos pueden hacer. Afortunadamente, Burgos, seamos sinceros, afortunadamente el domingo que viene Burgos juega contra Valencia, porque nosotros jugamos contra Tenerife. Pero es que la Exacto. Claro, claro. Pero bueno, a ver, que seguramente tenemos 3 equipos por debajo de nosotros peores, seguro. Eso yo creo que está claro. Es una Sí, lástima. pero ojo, porque el siguiente partido a nosotros nos toca el Barça. Es verdad que en Zaragoza y al Barça, no sé por qué, en Zaragoza llevamos 4 años seguidos ganando. Bien, pero nos toca el Barça y Burgos juega contra Gran Canaria, que ese sí que es rival por la permanencia. Entonces, cuidado ahí, porque se nos puede. Es verdad que luego se le complica más a Burgos que a nosotros, que luego a Burgos le viene en Madrid y a nosotros, sin embargo, nos viene Lleida y tal. Se le complica algo más y nosotros somos después quienes jugamos contra Gran Canaria y Burgos juega luego contra que juega Burgos el siguiente, contra Breogán. Verdad que luego se le complica, pero cuidado, no vaya a ser que nos empiecen a. Y ojo que se hablaba de la permanencia, era Andorra, Burgos, Zaragoza, y ahora parece que está Granada. Lleida creo que está una victoria. O sea Sí, Granca que también. Claro, que hay equipos que estaban como que no estaban en el descenso y bueno, contra más gente vayamos sumando, mejor. Sí, sí, Mejor, desde luego. Sí, sí. A ver, desde luego. De moral será, o sea. Lleida lleva 8 victorias, Gran Canaria y Zaragoza 7, 6 San Pablo, o sea, Burgos y Andorra y 2 Granada. Granada prácticamente descendido, pero claro, la pelea luego ya está entre San Pablo y Andorra directamente y luego Gran Canaria, Zaragoza, pero porque Gran Canaria está. Ojo con Lleida que tampoco, que con que palme, por ejemplo, contra nosotros ya casi le cogemos. Entonces, bueno, cuanta más gente haya en el barullo, mejor para nosotros, eso desde luego. Intentar distanciarnos partido a partido, pero. Y ganando nosotros, claro. Sí, y que igual que te ves abajo, o te has visto abajo, muy abajo, ¿no? Y has podido salvar el partido de Burgos, que era, bueno, trascendental. Era clave. A nada que empalmes, no van a ser los próximos 2 partidos, posiblemente, pero sí un poquito más adelante, 2 victorias más, quizás hasta te puedes llegar a un puesto número 12, porque estás a 2 puntos de un Manresa. Pero para eso tienen que cambiar todavía más cosas en Casa de Mon. Sí. Fuera de casa es un equipo que si no defiende, se nos va a hacer bola. En casa, Pero bueno, yo vi en el primer tiempo, bueno, los 2 primeros cuartos, que se les veía como más implicados, corrían más, iban más a por los rebotes. Incluso a veces se quitaban el balón uno a otro por el rebote. Luego ya dejé de verlo un poco. Yo solo espero que aunque no esté la marea roja allí donde estén ellos fuera de casa, que por lo menos sigan jugando igual o mejor. Oye, una cosa que perdona que te cortes, que hay un comentario en el chat que creo que merece todos nuestros respetos, que dice María Jesús por aquí, dice, de todas formas, a mí lo que más pena me dio el sábado fue la bicicleta y parar echando de menos a Soriano. Sí, Amara también. A mí está de luto, la bicicleta está de luto. Estoy buscando otras cosas, Pablo, pero no las encuentro. Estos pantalones así, en plan ochenteros, no los hay. No, se fue Soriano y Se los llevó todos. Desaparecieron. Por cierto, ¿alguien sabe qué es de los datos, de Soriano? Yo miré el segundo partido, no lo hizo mal, pero ya no ha vuelto a mirar, La verdad, ni de Stevenson últimos ni partidos. Que no me carga. Bueno, 5 puntos, 8 puntos, 8, 17. 17 fue con República Dominicana. Yo con este 12, 12, 8, 8. Vendiendo la bono de la copa. Por aquí están hablando de gente afina a nuestro programa, que hoy no está por aquí. Así que. Digo, ¿pensáis que vamos a hacer algún cambio? Porque la semana pasada llevó algún rumor de que íbamos a cortar a Kumaye y a traer algún pivot.
Y yo lo he escuchado en 2 o 3 sitios distintos ya. Yo creo que no. Pero A ver, vosotros qué dices. los 2 últimos partidos de Casa de Mon, Koeman creo que ha jugado 5 minutos en cada uno. No Claro, sé es si que es un Sí. mensaje, es lo si que es un iba a mensaje decir, que a la directiva, Es ¿sabes? si que tu es más segundo malo que pívot hagan juega todo, 5 tío. minutos, joder, estás Es diciéndole claramente que. algo, ¿no? Ya. No Hombre, sé. Estás metiendo mucho rato a Robinson de 5, Jaime creo que juega un rato de 5 Jaime también. jugó de 5, que no lo habíamos Esa visto bala todavía en como ello, no sé. si no- Bueno, no, pero realmente queréis, para lo que queda de temporada, en la situación en la que estamos, es verdad que nos queda un fichaje por hacer. No, Podríamos no, hacer no, creo que quedan 3. Es que ahora ya tres. estuve calculando. Creo Se que pueden 2. hacer, se pueden hacer 20 inscripciones y a mí me salen 17, hemos hecho. Madre mía. Yo pensaba que habíamos hecho ya 21. Y eran, o sea, que habíamos hecho 19 y eran 20. Yo pensaba que 25. quedaban 2. Pero si quedan 3. Bueno, en cualquiera de Tampoco los creo que hagan 3 cambios, ¿no? ojo el dinero, además, que lleva gastado Casa de Monzaragoza este año. Es verdad Ya, que es que lo iba a hablamos, decir, digo, la pasta que se han gastado. hablamos Joder. del equipo y demás, pero a ver, hay que reconocer que se ha puesto dinero encima de la mesa. Otra cosa es que el dinero Hombre. que se ha puesto encima de la mesa Poco a haya poco. Mal, estado mal destinado a repartido. fichas mal repartido. Y fichas que no deberían haber llegado y La jugadores pasta que también. se habrán dejado en Ramírez, ojo, Pero cuidado. Ojo, Que tenía cuidado. 2 no, asegurados. no solamente traerlos, sino porque había que Echarlo. pagar al club de allí, luego echarlo. O sea, es que, y Bueno, jugadores. supongo que llegarán a acuerdos, ¿no? Pero Sí, está pero claro por que si tú todo, fichas Hombre, mal, Ramírez los 2 años que tenía asegurados los habrá pedido, con razón, me refiero. Otra cosa es que luego los 2 así que eran más 2 y habría cláusula, pero los 2 estos. Claro. hombre, Seguro. Vamos, yo soy el equipo hasta el último céntimo, me refiero. Hombre. esos Yo también acuerdos hubiera van con pedido, dinero por delante. Si no, Nando no sé qué dice, no sé si dice por aquí por el chat algo que es verdad o es que lo dice por decir, pero 60 jugadores en 3 años, a mí tampoco me parece que sea un dato muy Puede alejado. ser, Si no son 60, puede ser. serán 58 y si no Que- 62. O sea, Sí, sí, no, por no. ahí. Y esa es la clave de cómo estamos. Pero es que el problema es que no van a ser 60 en 3 años, es que van a ser 80 en 4, porque al año que viene hay que cambiar de los 10 de todos los que hay, pues menos, yo Todos. diría que 2, los De demás los fuera. 10 todos. No, todos no. Joaquín, por ejemplo, yo por mí no me lo quitaría jamás. Ya trade y ya está. Los demás Trey, para afuera. bueno, yo qué sé, ya veremos. Pues mira, de Trey, ¿sabes lo que me gustó a mí el otro día? Que, siendo que sigue aquí, porque prácticamente está aquí, como no puede jugar ni hacer nada, ha estado con la Fundación Vázquez Zaragoza apoyándolos y estando con ellos. En la Y eso me en pareció la Copa tan Campeones. Sí, entrañable y tan de sí. implicarse con el equipo y con el club, Pues sí. que chico, Pues sí. le alabo el gusto, aunque luego se siente y tal, pero me pareció un detalle tan bonito, decir, pues no puedo Bueno, hacer, pues me voy con Fuentes y con los demás. Que es verdad que además Trey, es que No, estas pero personas se fue, súper agradecidas, se fue a Manresa con ellos a la Sí. Copa. Sí, es por un eso hombre de club, digo, eso es verdad. por eso digo que me parece una cosa tan bonita Sí. que es digna Sí, de reconocérselo también al club, a la fundación, al jugador, a todos. Pero bueno, sí, que además es raro en la gente que viene de Norteamérica, este es canadiense, Sí. pero son medio estadounidenses, no se suelen implicar tanto en los equipos y la verdad que sí que es de agradecer. bueno, Sí. pero Es los un americanos sí que hombre de les club. obligan a hacer visitas a centros, a hospitales y todo, ¿eh? Eso es Ya, parte del pero. contrato para dar imagen. Bueno, y porque al final, si tú, vamos a ver, si siempre nos llenamos la boca, aunque los clubes deportivos son algo más que empresas, es precisamente porque este tipo de acciones y de eventos y demás, pues lo tienen que hacer, porque si no sería pues Coca-Cola o tal. Ya está, o sea, genera impacto en la sociedad, pues genera impacto también en este tipo de acciones. Y además debe ser así, ¿eh? O sea, creo que hay que participar. Por eso Pues, en digo este que tipo de como acciones. tampoco estamos tan acostumbrados a verlo, estas cosas, pues Ujú. hombre, pues, es de agradecer y de Es de reconocer agradecer. esos detalles. A mí me parece muy bonito. Ya sabéis que yo me fijo más en esas cosas que en otras, más en la ropa, como la llevan y tal, pero bueno, ya sabéis que yo soy así.
Bueno, más allá de este partido y por no quitar hoy tiempo a lo que verdaderamente nos empuje, que no va a ser el partido precisamente, aunque vamos a comentarlo, como no puede ser menos, pues lo digo porque llevamos 25 minutos. No sé si queréis comentar un poco, antes de pasar a las chicas, no sé si queréis comentar un poco por aquí algo sobre el próximo partido. Si queréis, aunque sea por encima un poco, hablar de qué esperáis, no, de qué esperáis siendo realistas contra Tenerife. Hombre, ¿Qué a esperamos Tenerife, de la Copa? si le metemos al partido la marcha que le metimos el otro día de tantas posesiones, los fundimos. Es un equipo de abuelo. Un Lo que equipo Hombre, pasa, abuelo, has dicho. lo que pasa es que juegan muy bien. Ahora que están con Patini, Y tiene Joder, un tal Pati ha Patiño. llegado fino, macho. ya habéis puesto las 24 botas. puntos en el debut. Es que, claro, o sea, ese jugador no va a pasar, ese no viene aquí a ganar dinero, se viene a pasárselo No, bien. no. Entonces, Tal cual. por peligro. Que no se lo paséis. Tenerife, tal, vida chula. La pasta Ya la ha viví. ganado toda ya, pero No, además Mills es un jugador que ha destacado, o sea, aunque ha tenido una carrera larga en la NBA, o sea, no ha hecho numerazos en la NBA, donde sí que ha destacado es en mundiales con Australia, o sea, y es un Sí. jugador que se adapta Sí. perfectamente a la normativa FIBA y que es muy bueno. O sea, la duda era si venía, bueno, pues a estar en Tenerife con el buen tiempo y a estar medio año jugando o realmente venía a jugar. Y pues parece que es lo segundo. Bueno, No Sí, sí. como otros. Bueno, pues si no tenéis nada más que decir del próximo partido, si os parece, damos paso al vídeo de Luis que nos hace el resumen, vídeo resumen, como ya sabéis siempre y es un clásico en el programa. Pasamos al resumen de Luis de los chicos y empezamos con las chicas. muy bien. Venga. El Casademón Zaragoza necesitaba una victoria que fuera mucho más que una victoria. La necesitaba para cortar la sangría, para volver a sentirse vivo y para no mirar la clasificación con el miedo instalado en el cuerpo. Y la encontró ante San Pablo Burgos, con un 108-98, que no fue perfecto, pero sí absolutamente vital. El contexto era asfixiante, duelo directo por la permanencia, 8 derrotas seguidas, y Joan Plaza buscando su primer triunfo al frente del equipo. Por eso tuvo tanto valor la salida del Casademón. Zaragoza jugó una primera parte de esas que parecían improbables en este momento de la temporada. Ritmo, acierto, confianza y una avalancha ofensiva que dejó al Burgos completamente desbordado. Al descanso el marcador ya era un 58-35, que sonaba a liberación. El gran nombre de la noche fue Isaiah Washington, decisivo, con 23 puntos y un acierto descomunal desde el triple. Pero lo mejor no fue solo su exhibición, sino que el equipo encontró puntos en varias manos y por momentos recuperó una imagen competitiva que llevaba demasiado tiempo desaparecida. En total, el Casademón firmó 17 triples y jugó seguramente su mejor primera mitad en muchas semanas. Eso sí, el partido también recordó por qué este equipo está sufriendo tanto. En la segunda parte volvió la fragilidad, Burgos creció, y el tercer cuarto reabrió heridas. El rival se acercó, el príncipe Felipe se tensó, y por un momento apareció el fantasma de otra noche cruel. Pero esta vez Zaragoza no se hundió del todo. Esta vez supo responder. Y quizá ahí estuvo la verdadera noticia, no en los 108 puntos, no en el espectáculo ofensivo, sino en que cuando el partido se ensució, el equipo encontró el carácter suficiente para no dejar escapar una victoria que era media vida. No arregla todos los problemas, no borra lo anterior, pero sí cambia el aire, y ahora mismo, para este Casademón, Pues efectivamente respirar ya es muchísimo para este Casademón porque estábamos, lo decía antes al principio, estábamos en la UCI prácticamente, por lo menos hemos salido de cuidados intensivos o por lo menos nos han quitado el respirador, pero seguimos en la UCI. Bueno, sea como sea, ahora toca hablar de las chicas, partido aburrido el del domingo pasado, sin... Pues eso, pues partido que el resultado nos lo dice todo, 45 arriba, entrenamiento prácticamente de un 5x5 con contacto de alta intensidad, que le dio minutos a jugadoras que no los habían tenido en los partidos anteriores, que le dio minutos a todas menos a Gempi, por molestias, ya sabéis, pero que bueno, por lo menos les mete en el ritmo de competición contra equipos españoles. Bueno, pues partido que había que sacar, derrota de Valencia, victoria de Girona. Bueno, pues ahí seguimos, preparando la Copa. ¿Qué pensáis de este partido? Fue realmente un partido que sabíamos todos lo que iba a pasar, pero fue un entrenamiento, fue un partido, se podría haber complicado en algún momento. ¿Pensáis que Sotep había valorado desde el club? No sé.
¿Qué pensáis? Un partido para jugar y tocar un poco el balón después del premundial y antes de la Copa, me refiero. No, nada más que decir que las chicas que vinieron, que mayoritariamente tan junior, pues nada. Oye, que bastante hicieron. La verdad es que me da bastante pena, cómo ha acabado el club, porque Esparra Gran Canaria es un club que en los últimos años sí que ya la ha estado, o sea, se le ha ido un poco de las manos, yo creo, el tema. Pero ha sido un club que ha sacado muchas jugadoras muy talentosas como Astuendur, Sicaconea, Tifol. O sea, es un club cantera muy bueno. Y la verdad es que ver cómo ha acabado este año y la situación, la verdad es que me da hasta lástima. Y las chicas que vinieron, bueno, se llevaron algún balón, por cierto. Fue bastante gracioso. Y ya está. Sí, es verdad, es verdad. Sí, pidieron con permiso. Además, oye, ¿puedo coger? Sí, además como había 100. Sí. O sea, el doble 50. ¿Sabes lo que Ay, pasa, qué Pablo? mío. Creer que me iban a enviar a mí, porque como siempre tiran balones hacia donde estoy yo, pero una barbaridad, ¿eh? No os podéis imaginar, es el sitio que más tiran, es decir, A mí ninguno. Ninguno. O sea, no hay manera de que tiren un balón donde estoy yo, detrás de la canasta. Solo hacen la idea, Mara, solo hacen la idea. Ya sabes. El único que me ha dado un balón en la mano ha sido Dubi. A mí es Pisu. A mí, bueno, pues te lleva un balón. a mí Porfirio. El de juego. ¿Ves? Para que luego te metas con Porfirio, hombre. El de juego, además, ¿eh? ¿Ves? Y aún encima te metes con él. Igual te dio hasta la camiseta de los 204 partidos del otro día. A mí me cayó uno que tiró Leite, que casi se me cae un señor encima. Sí. Mira, ahí el otro día se pusieron Huella y Bancole a tirarlos con toda su fuerza, que son los dos toros, que digo, como le dé en la cabeza a alguien. Necesita ayuda para bajar. Bueno, la verdad es que el partido fue, bueno, pues lo que hablábamos, un partido de un poco de entrenamiento, aunque tuvieron bronca por falta de intensidad, que hay que practicar, pero yo las vi disfrutar, jugar muy en equipo y bueno, yo creo que, por ejemplo, Elena que salió, lo hizo muy bien, que normalmente juega muy poquito y me encantó, aparte que es una chavala que es para, pues eso, para quitar de ser un amor. Entonces... ¿Y cómo llegamos a la Copa? En condiciones físicas, después de los partidos en condiciones. Cantero ha dicho que Merrit está bien ya. Sí. Y que el parón, pues que nos ha jodido un poco. Sí. Dice que no se acuerdan de los sistemas. Ay, es que... Bueno, pero Joder. como decía antes, Carlos, este partido nos ha venido muy bien este partido para preparar la Copa. Que realmente un 5 para 5 que no te va a desgastar mucho, ya. que venían todas de por ahí. Es que yo creo que tampoco... era el partido perfecto. Es que yo tampoco nos veo como principales favoritas, no sé. Yo es que no lo veo. Pues somos equipo ojalá, Euroliga, Final Six y primeras en Liga. Si no somos favoritas, vámonos, Aldara. En la Copa pasa de todo, que ojalá. Sí, la Copa puede pasar de todo, pero que favoritas somos. O sea, ahora no podemos renegar de nuestro papel de favoritas. Claro, pues o sea, no vamos a ser unas tristes. La mentalidad de pobre vamos a dejarla para cuando... Claro, eso es un equipo no pequeño. significa que yo no nos vea con posibilidades. Yo digo que tal y como llegamos después del parón, que yo creo que son las que más nos habrá afectado, porque con todas las que se nos fueron, no sé si somos favoritas, pero bien. Girona te dirá lo mismo, Valencia que perdió contra Girona te dirá lo mismo. Pues también que se han juntado varias cosas, porque Valencia y Casemón son las que más se llevaban, luego Girona ha tenido 3 lesiones mientras tanto. Sí. El que mejor va a llegar va a ser Avenida, ya veréis. Que está en Magarit ahora a tope. Yo lo he leído bromas, por ahí y he dicho, ojo a ver. Ojo a Avenida. Que yo no veo nada descabellado que Avenida gane Avenida el partido. es perro viejo, sabe mucho lo que es ganar y Claro. tiene muchas competidoras. A ver, yo pienso que somos favoritas claras para ganar, que no sería un batasa, que no sería un... O sea, sí que sería un chasco, pero no sería... o sea, ahora no me viene la palabra. Un desastre a modo... No ganar la Copa no sería un fracaso. La edad. No, claro que no sería un fracaso. Claro, no sería debate, pero sí que somos favoritas. A ver, y no nos olvidemos, la cabeza de Cantero y de las jugadoras está venirse con la Copa. O por lo menos, ya no te digo venirse con la Copa, pero por lo menos jugar la final. Sí, desde luego. Y ahora os digo,
todo lo que no sea jugar la final con el equipo que tenemos, en la situación en la que estamos y demás, pues también os digo, un poquito de desastre sí que puede ser. O sea, Pues a mí no me parece un fracaso para nada. O sea, bueno, Que yo nos- creo que que nos- también que nos toca- la presión nos la hemos puesto, se la han a puesto mí me ellos, parecería lo más ¿no? normal perder contra Valencia en semis. Y no me parecería nada descabellado, Bueno, pues sinceramente. yo Creo, creo ¿eh? Bueno, a ver, que tenemos que ¿quién va estar a en la final. Valencia de los que estáis aquí? Por ¿Quién va? favor, seguridad. Tarragona. Aldara que no entre en el pabellón de Tarragona, por favor. Que no entre Aldara en el pabellón. No. Que tiene ¿Pero qué antecedentes, pasa? además, tiene antecedentes. Bueno, Aldara Aldara y yo también, Alex, Pablo. Aldara y yo estaremos por allí por Tarragona y por cierto, vamos a llevarnos unas cuantas camisetas de estas, ¿vale? Para que quienes veis un poco, ¿no? Se ven bastante mal. A ver si pongo la cabeza Sepárate para aquí. atrás. Mira, Alex la lleva. Yo creo que ahí si pongo la cabeza la ve. Bueno, si quienes nos estéis escuchando y viendo, que sepáis que nos vamos a llevar unas cuantas camisetas de estas, porque estaros atentos en las redes, porque las vamos a sortear y entregar allí entre gente que esté por Tarragona, que estaros atentos en las redes porque va a haber cositas. Y entre esas cositas, el ganador o ganadora, que cada partido de Casa de Mon habrá una, al menos una camiseta que se vaya a regalar y entregar por allí. Pues bueno, eso, que os estéis atentos. Aldara comentará cosas también. Vale. ¿Pero quiénes vais? ¿Solo vais a Aldara y tú, Carlos? ¿No vais Venga. ninguno? Yo no puedo. Yo viajaré a la Final Six. Ah. Vale. Un par de cosas de jugadoras nuestras. Bueno, aparte de que ha renovado ya medio equipo estos días a lo tonto, hoy Carlos Cantos le han preguntado por la Women NBA y se afecta y ha vuelto a confirmar que Leite no tiene como el tema Chloe Vivi el año pasado que se fue antes. Dice que Todavía sigue no, teniendo ¿no? el mismo acuerdo de irse, pero que igual luego se incorpora más tarde. O sea, va a entender, por cierto, que sí el año que viene 100%. Y luego Oma... Es un bocas, de Sí, y verdad. luego Oma le han preguntado también, porque otra de las que tiene contrato, pero hasta que no se confirme, pues tal, dice el futuro del Oma pasa por Zaragoza y tal. Entonces, bueno, eso sin más. Que han salido las dos cosas hoy. Me Así que encanta tenemos porque plantilla completa para playoff. No nos pasará como ayer en el año pasado que se le fueron 3. son incapaces de guardarse las cosas, es increíble. Entre Me Leite, encanta. Güelle y Y Cantero. Cantero. Es que- No hay filtros. Oye, todo el mundo se está Al metiendo chat, que conmigo, no me estamos voy a ir. leyendo el chat. Es verdad, es verdad. Le ¿Todo el damos mundo una- metiéndose conmigo? Pues será Aldara. le damos- Bueno, Aldara, pues por algo será. Cuando el mundo se alinee en tu contra, algo habrá sido. Claro, por algo. Hombre, Las cosas pasan ¿Es por la algo pequeña? siempre. Ya, claro, es que no puede ser, no puede ser. Esto- ¿Pero Aldara va a la Copa Mira, o mira, va a mira, las mira lo que copas? te dicen, Aldara, mira. A las dos cosas. Hombre. Mira, la repartirá, ¿no? Que las camisetas por la noche las custodiaré yo porque si no, las repartirá como asistencias. Ahí. Pues te voy a decir una Ye, cosa, ye. Como Carlos. Mariola, Ye, ye. repartiendo el juego. Creo que tienes Aldara más por la peligro noche es tú más por de la noche que repartir. Aldara. Cállate, déjame. Que tienes Perdón, más perdón. peligro tú por la noche que Aldara. Así Ya que lo ahora no te metas creo. con ella. Ay, si es que... Que no se nos partido. Aldara es Pa' más una de que me repartir- defiende. Es más de repartir chupitos, Aldara. Ya, a Pablo también le dan en el Pues morro. hay que llegar perjudicados a casa y El mandar programa, yo pasar. le iba a decir que le deseamos suerte para el carnet de conducir mañana y me hace esto, pues ala, venga. Es verdad que se saca el carnet. ¿Quién? ¿Quién se saca carnet? Alex. Programas T5, Ah, programas mi de- hermanito. Ah. Tu alter ego. Que No, no literal. Pablo aún. Pero O sea, tú te sacas el carnet. Bueno, y una cosa que no quiero que quede en el aire. Ya sabéis que, bueno, yo lo he cogido, pero ha habido bastante revoloteo por las redes sociales al hilo de, bueno, de cómo se han entregado los abonos, de todas estas cosas. Y esta mañana creo que era cuando Valencia Roski se habían puesto un comunicado. Yo lo he compartido en mi propia red social. O sea, en mi Yo red también. social, vamos, porque me parecía bastante acertado el comunicado. Sinceramente, yo le compro hasta Es las verdad. comas, lo he compartido, además las he citado porque era de ellas y me parecía lo justo y lo ético. Pero con toda la razón, ¿creéis que la Copa en Tarragona es un tiro en el pie por parte de la Federación? ¿O un paso atrás por lo menos? sí. Mira, pregunto al chat también, ¿eh? Yo Sí. creo que sobre todo es no Tarragona, sino el pabellón, porque hay otro más grande. Entonces,
Bueno, sí. Viendo cómo han funcionado las últimas, o sea, yo creo que Co- Tarragona es un buen lugar, así relativamente pues cerquita de O Girona, Badalona, Valencia, es Zaragoza, que. pero Yo creo yo creo que había otro pabellón en multiusos que es más grande y eso sí que yo creo que viendo las últimas Mejor se que podría Huelva ver un es. poco. Hombre, eso está. Eso está. seguro. A ver, por una Pero parte puede ser que quieran potenciar también el baloncesto en otras zonas que no está tan en Sí, auge como pero. puedan ser ciudades importantes como la nuestra, pero lo que decís también es cierto, o sea, un pabellón pequeño, siendo que hay tanta afluencia, que puedes ganar más dinero, más entradas, puedes Hombre, ganar Tal más cual. dinero. pero Y que bueno, la FEF seguro que no lo hace por dinero, hombre, por favor. No, Vamos a no, pensar. ¿qué va? no. Por lo Primero, ¿Cuántas menos, opciones había aparte de Tarragona? claro, ya, por lo menos es verdad que creo que están organizando fanzone y tal, que bueno, que igual hay algo que yo sí, decía, a saber qué hay. pero mira, yo de verdad, ya lo dije con Huelva y el pabellón de Huelva es un magnífico pabellón, pero estaba muy lejos del lleno incluso en la final. Vamos a ver, partimos de primera Copa del Rey de Zaragoza, de la Reina, perdón, en Zaragoza, con un lleno absoluto en la final, 10.000 y pico personas, lleno absoluto. Siguiente Copa de la Reina, Huelva. ¿Por qué te lo llevas a una ciudad donde no hay equipo ni en Liga Femenina, ni siquiera en Liga Challenge? Que yo no digo que no haya afición al baloncesto, claro que la habrá en Huelva, por supuesto, pero ni tienen equipo ACB, ni tienen Liga Femenina, ni tienen Leboro, ni tienen Liga Challenge. ¿Por qué te lo tienes que llevar? El pabellón, muy digno, muy digno. A mí me parece un pabellón, el de Huelva, muy digno. Pero estuvimos en la final, creo que 4.000 personas. Pues es un paso atrás. Lo veas por donde lo ves, es un paso atrás. Siguiente copa, de nuevo en Zaragoza. Otra vez, 9.000 o 10.000 abonos, el pabellón lleno hasta las trancas otra vez, tal. Siguiente copa, te la llevas a Tarragona. Máxima capacidad, 4.500 entradas, por decir, no sé si son 4.200 o en un pabellón que además, Víctor, tú has estado en ese pabellón, tú sabes bien cómo los que vamos a estar cerca lo vamos a ver más, los que vayan a estar más lejos ya ni te cuento, porque es un pabellón con una pista tremendamente grande. Sí. Si quieres explicar cómo es el pabellón, Víctor, tú que has estado allí, es que Sí, es un a pabellón... ver, claro, no es un pabellón con mucho aforo, como decís, pero o sea, lo que es la zona de pista, pues caben como 3 pistas de baloncesto. O sea, es muy, muy extenso. Que entiendo que parte de eso me van a meter gradas supletorias porque si no va a quedar súper alejado de las primeras filas. Pero Sí, es Sí, de muy, hecho las que salen muy, arriba en el muy, mapa son las de abajo, la de Aldara. muy ancho, digamos. Es muy ancho por y todos ya no lados. sé. O sea, yo he visto 2 años seguidos torneos ahí en julio y pues juegan 3 o 4 partidos a la vez porque es que hay una pista, 2, 3, es que no sé si son 3 o 4 las que cogían. De los pabellones Pistas más de... altos que he visto por Claro, ahí. es que es una pista tremendamente grande y allí vamos a jugar Sí. nada más y nada menos que es que una de las primeras competiciones o la segunda después de los playoffs más importante de toda la liga femenina y te la llevas a Tarragona. Con todos los respetos para Tarragona, que es una ciudad preciosa y que seguro que vamos a pasar un fin de semana o unos días extraordinarios en la ciudad. Es que no es una crítica a la ciudad, es una crítica a la federación por llevarse a una ciudad donde tampoco tienes equipo. Es verdad que está cerca de Valencia, está cerca de Girona, y está, pero joder, que tienes Badalona en al lado, Valencia, que tienes un club de ACB y un club de Liga Femenina, tienes Es que Barcelona, es lamentable. tienes... vale, bueno, pero que yo entiendo que al final no todas las ciudades compiten por acoger. Pero bueno, no me creo que no haya ninguna ciudad que tenga un equipo en Liga Femenina. Bueno, es que a lo mejor, o sea, si queremos cuidar el producto, tenemos que cuidar también a los aficionados, que casi nos han doblado el precio, que aún así sigue siendo un precio bastante popular, pero que aún así No nos sé. han doblado el precio prácticamente. Que es que Sí, yo sí. el año pasado pagamos 50 o 60 euros y ahora el más Menos. Los más 55. caros creo que eran 45. Pues es que este año el más Joder. barato creo que eran 35 y el más Yo he caro pagado 75 euros. no recuerdo cuánto era, más los 3 euros de gestión, tal, para al final acabar yendo a Tarragona, a un pabellón en el que no vamos a ver bien en los partidos porque es una cancha enorme y que además el plano del pabellón no se correspondía con la No, realidad. Los abonos los han repartido, vete a saber cómo. Es que. pero es que el problema es que nadie más se ha ofrecido, entonces Tan chapucero, pero no sé si se han ofrecido. Bueno, no, eso puede ser un no. problema. Y No. luego que a lo mejor también intentan un poco pues llegar a otras ciudades donde pues el impacto del baloncesto tiene femenino en este caso, pues es menor
Y claro, al final lo que estás consiguiendo es que los de Tarragona no van a ir allí al pabellón a ver la Claro que final no, claro que no. y que la gente, bueno, se tenga que desplazar. Bueno, yo creo que hay otras formas, ¿no?, de hacer las cosas, creo, ¿eh? Y pienso que tal y como está ya ahora mismo el baloncesto femenino, que ha dado unos cuantos pasos hacia adelante, especialmente Zaragoza, y lo podemos vivir en primera persona, sería interesante empezar a dar más importancia a la competición, ¿no? Pues llevándolos a ciudades grandes, bien comunicadas, donde tienes pabellones muy grandes, claro. Sí, sí. Claro, y que al final, pues lo que hablamos, que puede que haya otras ciudades que no se hayan postulado y demás, bueno, pues a lo mejor es un momento en el que se le haga un ofrecimiento a ciudades que no sea todo una cuestión de dinero. Es que si queremos cuidar un producto y queremos avanzar en este producto, lo que no podemos es llenarnos la boca, y aquí es una cuestión de la federación también, llenarnos la boca con baloncesto femenino, con tal, y luego no cuida el producto nunca, pero nunca, hasta el punto de que el otro día tampoco dieron en Teledeporte el partido Girona-Valencia y la gente se quejaba con razón. Hombre, ya vale, que es que además se había anunciado como que se iba a televisar y así una detrás de otra. Es que eso Y es es un... que, Es que habría un mundial de cricket de verdad, cuarta o sea, división indonesia. para mí es irrespetuoso ya no solo con las aficiones, que al final las aficiones, pues sí, es importante, pero también con los jugadores, porque al final estás pidiéndole y exigiéndole una profesionalidad a unas jugadoras y luego no estás cuidando en absoluto el producto que vendes. Lo siento mucho, pero es que me parece un tiro en el pie tremendo. O sea, ya me pareció el tiro en el pie en Huelva, pero es que ahora otra vez, acabar yéndote a Tarragona me parece un tiro en el pie, pero vamos, bestial. Ya está. Y eso yo voy a ser el primero que vaya y voy a disfrutar y ya está. Pero me parece, pues eso, un tiro en el pie. Ya, pero es que... O sea, yo estoy deseando que hagan una copa en Bilbao, en Madrid, en Barcelona, pero es que si no se ofrecen, me refiero a la Supercopa ya anunciada en Torrejón de Ardoz, o sea, ni siquiera en Madrid, me refiero, no en la capital, porque Es que vamos. es que no se ofrece nada y al final, si esto lo ofrece, le paga, la FEB lo que busca es que alguien le pague, le pagan estos, pues Sí, estos, digamos así. claro. La suerte que hemos tenido es que Zaragoza ha dado por pagar en 23, 25 y 27, porque es que si no también sería en sitios que es una mierda, me refiero, yo soy el primero que lo critica, pero el problema ahí también es que si las ciudades no, los ayuntamientos y tal no intentan, es que no, o sea, eso ya no depende tanto de la FEB, si no se ofrecen. Bueno, habría que También saber hace también falta- costes y que repercuten en las ciudades, ¿no? ¿Y cuánto pide la FEB por llevar una... Claro, Efectivamente, claro, es que no es lo mismo Claro, organizar una Copa del Rey de ACB masculina que de femenino. Lo uno, pues puedes exigir, puedes pedir dinero y lo otro, pues lo tienes que fomentar y punto, no hay más. Sí. Y de lo que se trata es de que pues se llenen pabellones. El baloncesto a mí me resulta muy triste cuando veo un pabellón vacío. Hablo de categorías ya superiores, ¿no? Pues de críos, pues es normal. Pero ver por televisión un partido de baloncesto femenino y ver las gradas vacías, como se han visto en algunas ocasiones, es que es muy triste. O sea, algún equipo que está en Copa, por ejemplo. O sea, bueno, sí, dices, están haciendo un temporadón, el Lugo, por ejemplo. o sea, pero es que eso tienes que intentar que la gente vaya a los pabellones. Ya. De alguna manera. Y la fórmula, desde luego, no es organizando una Copa de la Reina en Tarragona. Eso lo tengo clarísimo. Si quieres fomentar el baloncesto en Tarragona, tiene que haber otras fórmulas. Si no, pues llévate a lo mejor la Supercopa o llévate algún partido de la selección o llévate lo que quieras, pero no te lleves una copa como la Copa de la Reina. No puede ser. Y más todavía, que va a venir, y más todavía, y más todavía siendo que venimos de donde venimos, y ya no es porque sea Zaragoza, ojalá en Valencia, el día que se haga en Valencia se llene el Roig Arena, y no me cabe duda de que habrá muchísima gente que irá al Roig Arena. Es que eso es lo mejor que le puede pasar al baloncesto femenino. Claro, pero no te lo lleves a Tarragona, con todo el respeto, o por lo menos a este pabellón de Tarragona. Si la llevan a Valencia, igual me lo pienso. Yo iría a la Reina, iría a Valencia. Bueno, yo creo que además nos tiene que recomendar algún restaurante en Valencia, ¿no? Dos, ahora ya dos. Yo he estado y tengo que decir que comí fenomenal. Pero no podemos decir el nombre porque todavía no nos patrocina, Willy. Bueno, chicos. Y que vayas a ir. Hombre, a ver si te crees que aquí solo va a ser la federación la que saque perras por todos lados. Ya Yo y pagué, ya está. Y muy bien, además. Nah, pero, sí, lo debes decir, Emara. Lo debes decir.
que son Pero es que amigos no del vamos a programa. Valencia. Cuando vayamos a No, Valencia lo pero diré. alguien seguro que nos está escuchando Igual, que va a ir a Sevillano, Valencia chica, a lo yo largo qué de sé. la Mara, antes de que lo Dime. digas, cuando lo vayas a decir, dilo rápido porque veo que Carlos tiene el dedo apuntando para meterte pitidos cuando digas el nombre. Está con el dedo Me ahí. muteará, me va a mutear. De pum, de pum. Venga, va, se llama Shinko. ¿No? ¿Eh? Shinko. S-H-A-I-N-K-O. Shinko. Bueno, que le guste la O pues estuve hace comida nada en Valencia. asiática, muy buen sitio. Digo yo. Bueno, igual podemos ir a Valencia, nunca se sabe, en el playoff. Hombre, los playoffs. Seguramente que hay Claro, alguna claro, copa sí, sí. que está hablada Sería ya por ahí. un buen lugar de Los que- encuentro, ¿eh? Organizar Los ahí que una saben, quedada. saben. Los que saben, saben y saben que hay Oye, alguna. Mara, mira, vamos a hacer una cosa. Si nos juntamos con Valencia en los playoffs, hay que organizar una quedada allí y montar un pisco labis, pagando cada uno lo nuestro, ¿eh? No quiero Sí, sí, con escote, esto, escote. ¿vale? Sí, sí, ¿vale? Venga, Lo reservamos con a mí tiempo me para encantó. que nos pongan la mesa. Que ya sabes que tú estuviste en el grande. Sí, Es que el pequeño igual lo tenemos que cerrar para nosotros. pues lo No sería cerramos. la ¿qué primera La vez que lo cojones? cierran comunidad, para un la grupo. comunidad desde 675 está creciendo mucho. Sí, sí. Que se apunte el que quiera. Sí. Claro. Está creciendo mucho. Somos cada vez más gente. Oye. Bueno, alguien Invita a Mara, por invita a aquí Mara. que se Venga, atreva. ya No, a mí no me invita a jorobes. Mara. Pues ya está, pues invita. Yo os invito a acompañarme a ir. Ya estamos aquí, de verdad. Bueno. Es que de verdad, madre mía. Ay, No ay. en fin, Bueno, ya nos hemos quedado bien anchos despotricando un poco ante la federación de su política de asignación de sedes, ¿no? Sí. Pero a ver, hay Pero que que sí, reconocer que en los últimos años el baloncesto femenino cada vez está creciendo más. Nos hubiera gustado disponer de datos, pues les hemos pedido a la Federación Aragonesa para ver un poco el crecimiento, especialmente en Zaragoza, claro, que ha tenido el baloncesto femenino, no los han suministrado de momento, ¿no? Nos gustaría tener a alguien que nos hablara un poquito de todo esto, porque yo sí que soy consciente de que cada vez hay más fichas, más niñas que quieren jugar a baloncesto, lo cual es lo mejor que le puede pasar a una sociedad, además de que es un deporte súper bonito y súper chulo, pues nos gustaría saber algo más de todo esto, ¿no? Pero es cómo verdad está que creciendo. estamos preparando, está costando un poquito, pero estamos preparando. Tendremos una invitada que está por el chat, bueno, o sea, yo creo que lo podemos decir, bueno, si no que lo diga ella por el chat si quiere, que está por el chat, que participará en ese programa especial con personas que saben mucho de todo esto, y queremos hacer pues un programa especial sobre cómo ha evolucionado, cómo ha crecido y en qué situación está el baloncesto femenino, ¿no? Que yo creo que es momento también de echar una mirada atrás y de ver cómo estábamos hace 5, 6, 8 años, 10 años y el cambio que ha pegado el baloncesto femenino. Fijaros que estamos diciendo que un pabellón de 4.500 personas se nos ha quedado pequeño el primer día. ¿Esto quién nos lo iba a decir hace 10 años o ya no te digo hace 20, ¿no? Hace 10 años, ¿quién iba a decir que os iba a quedar pequeño un pabellón? En un día prácticamente se van a vender todos los abonos, ¿no? Y que haya tenido que salir abonos nuevos. Así que bueno, es verdad que la evolución, bueno, precisamente porque estamos en esa inercia tan positiva que echo de menos que desde la federación haya un impulso pues hacia una ciudad con muchísima, pero con muchísima pues eso, presencia de baloncesto fuera de Zaragoza, que ya hemos acogido una y acogeremos otra, ¿no? Copas de la Reina, pero otras ciudades que seguro que tienen instalaciones y que tienen afición y que tienen gente, ¿no? Pero bueno, dicho sea esto, ¿qué sensaciones tenéis para la Copa? ¿Cómo veis a los otros 7? Perdiendo. Hombre, todos no podrán perder. Habrá uno que tenga que llegar a la final para jugar. No, con pero ellos. Claro, alguno Pero llegará. al final perderá. Al final va a perder. Al final va a perder. Y las Yo chicas creo que va a estar vendrán y más competido de lo que nos ir el pensamos. domingo a recibir. No, Sí. va a estar muy competido Yo creo seguro. que Yo sí. creo que lo tenemos claro. Sí. Una copa súper. Ahora mismo alguien podría decir, ajustada. dejando emociones al margen, porque claro, todos Casademón va a ganar, bueno, bien, sí, anda que nos jodido, por no decir otra palabra peor, ganar una Copa de la Reina, porque la competición es eliminatoria y no hay posibilidad de error, ¿no?
¿Alguien podría decir, dejándose a margen la parte emocional, quién es el favorito en esta competición? Ya lo Casa hemos de Mon. dicho. Sabemos. No, pero dejando al margen lo emocional. No, Para no. mí no. Yo no, No, yo no no, hablo de- no. o sea, hablo Es por el juego. favorito. ¿Es claro favorito? Para mí No. Valencia. Claro favorito no, pero favorito. Hostia, es que claro favorito no tienes Claro favorito no ninguno. hay ninguno. Claro, y quizás esto, no sé si por primera vez, pero no creo que se haya producido en muchas ocasiones. Quiero decir, que al final, que haya competencia es lo mejor que le puede pasar al deporte. Vas allí, te lo pasas bien, te vuelves con una alegría enorme, o bueno, o te vuelves con un buen sabor de boca, aunque no hayas ganado, ¿no? Porque has competido. Lo mejor que puede pasar es que se compita. A partir de ahí, bueno, el que más pueda llegar lejos, pues ahí estará. Yo para mí, además jugamos A el ver, jueves, que eso también nos da un día extra. Y fijaros lo que os digo, Leganés creo que va a dar campanada. Viene de ganar a Jairis en Liga. Sí, viene de ganar a Jairis. Es que luego para sorpresas, acordados de Jairis, que bueno, era impensable, ¿no? Nadie Que se esperaba que pudiera ganar ganara aquí. los Joder, es que Jairis El entre el que se Jairis cargó al de top 3. Petra y Carmen era el Jairis de Petra y Carmen. Bueno, No pero, sé, yo pero creo era que puede impensable pasar que cualquier hicieran cosa. lo que hicieron, ¿no? O sea, Más ante bien el los de pronósticos, evidentemente no les podían dar como campeonas, ¿no? Bueno, lo hicieron, ¿por qué? Porque estamos a un nivel en el baloncesto femenino en España que afortunadamente está subiendo como la espuma, ¿no? Y esperemos que se pueda mantener. Aquí hablamos ya de dinero, ¿no? Si no hay dinero, pues mal. Ahí no. Y que es lo mira, chulo de Willy, la Copa, que es que la Copa son 4 días ahí de repente y que llega, o sea, también son por las sensaciones de la última semana, ¿sabes? En plan, cómo hayan llegado físicamente los jugadores, no son como unos playoffs que duran pues más tiempo, varias eliminatorias, ida y vuelta. Al final esto tienes un día malo y te vas para casa y haces bien la primera ronda y tienes suerte en semis y el otro equipo va peor y ya te plantas en la final y a un partido puede Sí, pasar cualquier cosa. efectivamente. Es la competición más divertida en cuanto a eso, en cuanto a qué pasará, ¿sabes? Claro. hombre, Oye, la por verdad, Pero cierto, bonito, la ¿no? verdad es que son partidos que van a ser intensos, creo yo, porque, como decía Willy, que son eliminatorios, o sea, no te puedes relajar ni lo más Ni un mínimo. minuto. Esas desconexiones que hemos vivido en el Casademont, en el femenino, al principio de temporada, no nos las podemos permitir. Si que ahora juegan muy bien, juegan en equipo, la verdad que da gusto verlas, pues incluso el otro día, que sí que era más entrenamiento, ciertas jugadas que algunas terminaban en canasta, otras no, pero da igual, pero las veías, ¿no? Jugar en equipo. Y luego que decía que Fernando que cuando empezaron al principio en nuestro equipo a regalar, yo me acuerdo, y que de hecho te viene, ¿no? Te regalan empezaron a regalar, que prácticamente no íbamos hasta que alguno te decía, no, que lo están haciendo muy bien. Entonces vas y dices, ya no dejo de venir, ¿no? ¿Por qué? Porque te han enganchado. Y eso es lo que hay que conseguir, ¿no? Que sigan enganchando a gente y que sigan luchando. Yo hablo por las nuestras, las de fuera yo no sé cómo han enganchado a gente, pero las nuestras nos han absorbido y creo que eso es lo que tienen que ganarse a la gente, a los que estéis allí y vayáis, pues estupendo porque los vais cuando ya os llevan en el bote, pero la gente de otros equipos es que al final van a estar animando a nuestras chicas porque se van a ganar a la gente y eso es lo que van a conseguir. Bueno, No creo. bueno. Escucha, Andara, si aquí ellas les ayuda muchísimo el que la marea roja les anime, si allí otros que hayan perdido, pues también van a tener ese apoyo y ese calor, ¿no? A ver, ha venido A ver. Valencia, si pierden no van a ir con Casa de Mon. La me refiero. realidad es que nadie va a ir con Casa de Mon porque Jairis igual, básicamente ¿no? porque Pero- sí que le ganamos a Jairis todos. Es que Sea, Pues te la quiero que decir. vayamos dejando atrás. de toda la Que vida luego hacen se apoya partidos de al más débil. baloncesto. Y el más débil no es Casa de Mon. Pues lo normal es que, pues que Valencia no nos anime. Es que es lo no, lógico. eso no faltaría. O sea, Como- Al igual que nosotros no Valencia. las animamos, es A, que es igual. a mí me fastidiaría que nos animase Valencia. Total. No querría. O sea, yo saldría a Ni perder. Valencia, ni Avenida, ni Girona. nadie. Ni nadie. Oye, Tenemos que ser odiadas. Porque los equipos grandes son odiados por el resto de equipos. Y tenemos que ser odiadas. ya ¿Y visteis qué el año pensáis? ¿Que pasado. van a ser equitativos con los arbitrajes? ¿O como siempre que juguemos fuera nos van a dar por saquete? Yo creo que los árbitros arbitran mal a todo el mundo, me refiero. Y esto yo creo que en plan, Efectivamente. generalmente los árbitros de esta liga son un poco Malos. reguleros. Entonces, Yo en el partido el otro día me quedé con una jugada, una falta que le hacen a Mabuli, debajo del aro, que se levanta a tirar
no la dan de tiro, pero Ah, sin es ser verdad, es verdad, menos, es verdad. da Que era o 2 2 tiros. más 1 o O sea, banda. yo- Pues no, 2 tiros libres. 2 Mm. tiros. Pero, Con 2. ¿por qué? Es que es alucinante. O sea, se complican la Es vida solo. que Escucha, y hubo un campo atrás, ahora no me acuerdo si fue en el de los chicos, ya no hablo de las chicas, fue un campo atrás y sacaron de debajo de la canasta del equipo contrario y no de mitad de campo. También dices, o sea, el arbitraje ya no masculino ni femenino, es que todo en general. Estuve antes de ir al básquet viendo uno de los chavales de 18 años del Santa Isabel y arbitraban mejor, que les dije que vayan a arbitrar, por Dios, A ver, que vayan a yo arbitrar a la CB. la diferencia entre el arbitraje de ACB y de la Liga Femenina es que en ACB yo creo que alguno actúa con mala fe y en Liga Femenina, o son sea, malos. es que Son muy básicamente competentes. el Sí. nivel es muy bajo y es verdad que Sí. o sea, nos pitan mal a nosotros, pero al rival del mismo partido también le pueden pitar mal, ¿sabes? ¿Cuál? Sí, la mayoría de las Nivel veces bajísimo. tú te quejas del arbitraje tuyo, pero es que el otro se queja de su Sí, sí, arbitraje sí, y sí. al final vuelves a ver el partido 3 Y semanas tienen los después dos razón. y dices, pues es que es verdad, si es que son malos. O sea, es Son que son malos. malos. O sea, yo creo que me pongo yo y sería ligeramente peor que ellos. Yo no De me hecho, atrevería a pitar un partido. Yo desde luego no me los atrevería ni de árbitros lejos, vamos. de Liga Femenina son los mismos que hacen la U22 y confirmamos Y confirmamos que son muy malos. Nuestra enviada especial a los y 22. que además son la mayoría de las veces árbitros que no se han visto pitando en un pabellón con 8.000 personas dentro en la vida ni se van a volver a ver. Entonces vienen a Zaragoza y se vienen arriba. Bueno, hay alguno que le pitaba al CAI cuando estábamos en Leboro. Es alguno que no ha pasado de ahí. O sea, es que ya es que eres muy Ni malo. pasará. Ni pasará. En todas Oye, las- una pregunta que os lanzo por aquí y también para todos los que estáis por el chat. Por Dios, que no sé quién en el chat, es que he mirado el chat y he visto a Laura Gil otra vez. Dejar ese tema ¿Por qué? que me revuelve el estómago, por favor. Bueno, tú sabes que nos daría de intensidad, más aún. ¿Qué coño No, me niego, me niego, me niego. intensidad sí que nos daría. Sí. Bueno, Sí, vamos a. seguramente. No, que no es de Laura Gil de lo que os quería preguntar. Os quería preguntar vale. por el tradicional encuentro de aficiones en la Copa de la Reina, que ya sabéis que además es un emotivo encuentro entre todas las aficiones, que además es súper chulo y demás. Yo he estado siempre que he viajado, bueno, y aquí en Zaragoza, y es que lo pasas muy bien, conoces gente y intercambias bufandas y todas estas cosas. No sé nada. ¿Vosotros sabéis cuándo es? Yo he hecho Sí, una búsqueda. El el sábado. 28 a la 1 creo que es. O sea, ¿Y dónde? pues, En Tarragona. pues te lo tengo que buscar. Pero lo busco Vale. ahora. Sí, Yo que es lo que pusieron. miré además en rumor y tal por si sabíamos Sí, hora y sí, demás, sí lo pero puso. lo puso, pues Sí. miré un poco por encima y no lo encontré y hice una búsqueda o sea, una búsqueda de 3 Rapidita. encuentro de Comín aficiones te dice que en Salou. en Salou. Comín, no me líes. Que se planta, Sábado, En 13 Salou. horas en Salou. En A la- ver si lo en encuentro. la, en la puesto pasta de de la verdad. Pineda. No me líes, no me. Hombre, que En la, estaba en la fanzone. bueno, va a haber fanzón, va a ser. Sí. Va a estar, no parece Tiene ser. Casa de Mono un stand y todo. Sí, van a vender camisetas y demás. Sí. Bueno, pues. Fíjate, es que ven. te dicen que hasta te lleves disfraz, que te van a, Sí, van a sí. hacer una fiesta de disfraces en tu honor. ¿Verdad, Erika? Es en honor de Carlos, que le encanta. No estoy viendo el chat, lo has quitado, Willy, y no lo veo y no sé qué. Eso ¿Qué te pasa dice? por tener a 2 pantallas. Como las Claro, yo alternativas estoy a lo que modernas. estoy. Hay que juntar a Comín con las rosquillas, dice por aquí Memes Casademón. Yo si sale a favor esa moción, adelante. FOMO, Bueno, FOMO. echamos un Ese es el vistazo verdadero FOMO, no la copa. Echamos un vistacito al chat. Venga, Willy, que has estado callado. Dale tú una lectura si quieres al chat. Bueno, es que ha estado muy animado el chat hoy, ¿eh? Ha Sí, habido de sí, todo. sí, hoy Desde, Han parece hecho que su programa tenéis aparte los del chat. también te copa, ¿eh? Como debe de desde, ser. Nosotros de fondo. Y ellos a pasar. desde dónde vamos a quedar si nos juntamos si nos cruzamos, mejor dicho, con Valencia en la Final Four, perdón, en los playoffs de Liga. En la Final Four ya les gustaría, pero bueno. Y Ahora que entonces, bueno, estábamos siendo amigos. quede Ahora claro que nos estábamos que haciendo si amigos. nos cruzamos con Valencia, El nos va a haber Suki. que ir a
a ese sitio maravilloso que nos han dicho Mara. No vamos a decir ya el nombre más. ¿Vale? Me Y parece bueno, pues bien, que pues, Fernanda ha puesto pues hasta el... con Laura Gil, pues bueno, chicos, yo qué sé, tampoco me parece tan mala jugadora, ¿no? Este año nos habría venido muy Violenta. bien. Por aquí Violenta jugadora. ha habido algún comentario, Los ¿no? cupos siempre son necesarios y Laura Gil. Bueno. No, yo no la soporto, pero en mi Como equipo segunda me compro 4 su no hubiera camiseta. estado nada mal, ¿eh? Sustituta de Fingal, en fin. No, Y yo bueno, me pues quedo... yo creo que el chat está súper variado, súper animado, Sí, sí, de sí. buen rollo, no está pasando, no estamos comentando nada fuera de lugar, ¿no? Con lo cual, No, Están divertidos, están ahí. sí, estamos divertidos hoy da gusto leerlo, ¿no? Yo creo que es por el que hemos ganado y estamos un poco... Sí, ¿sabes? además, fíjate que no se le ha faltado el respeto ni a Elisa Aguilar, ni Cero. ni Nah. a Mágica. nadie, ¿no? O sea, que ni siquiera Laura Gil, o sea, simplemente hemos dado opiniones que pueden ser o no aceptadas por el resto, ni incluso a Valencia. Es que no hay que criticar a nadie. Muy Hay que bien. disfrutar de nuestros Sí. éxitos. Los Que equipos cada grandes, uno haga lo que quiera. Somos un programa blanco y familiar. Efectivamente. y los equipos grandes como nosotros además nos tenemos que alegrar de nuestros éxitos, no de los fracasos de las demás. Por favor, qué filosófico te has vuelto. No, que si pierden... No, que es broma. Bueno, que Copa... Bueno, ¿qué vamos a hacer en Copa, Aldara? ¿Contamos algo? Beber Pues foie. cuenta tú, porque yo... Porque, bueno, Aldara y yo vamos a darnos paseos todos los días por Sí, ahí por por la el barra. pabellón. También. Vamos a poner redes, en las redes cosas para que os llevéis al menos una camiseta en cada partido de los que juegue el Casademón. Ojalá sean 3, nosotros os vamos a llevar 3 para que cada uno de los partidos podáis cumplir con el reto que os vamos a poner, que va a ser fácil, ¿eh? Y no va a ser el primero que se lleva 3 Intonic de trago ni cosas de estas, o sea, que no os preocupéis. Así que, para que... Estaría bien, ¿eh? Y además, no, porque ganaría el Lara, entonces, y además... Toma. Y que además vamos a estar por allí y bueno, estemos preguntándonos cositas a la afición de Zaragoza, pero a todas las aficiones. Hemos hablado con otras aficiones y demás, con las que además tenemos muy buena relación con gente de otras aficiones, y nos gustaría también pues poder tener opiniones y de quiénes son las jugadoras que más fuerte ven de cada uno de los equipos y quiénes son sus favoritas además. Así que si nos encontréis por allí por Tarragona, pues venid, y si os hace ilusión, pues os grabamos y os colgamos en redes, pues vamos a tener un montón de contenido. Así que bueno, estaros atentos también en las redes, que bueno, pues eso, que habrá cositas. Bueno, pasamos Ahora con que el soy libro. RPP. Efectivamente. Period. Yo no me VHH. Chicos, ¿algo más que decir de nuestras chicas? Nada, que el próximo podcast que hagamos tenemos una copica más. Efectivamente. Una copica para la Pilarica. Esa. O vendemos la piel de la osa, antes de cazarla. Una copica para la Pilarica. Pues Yo no sé, pero yo el lunes Y otra me para el Lara. Oye, se van a pensar que soy una alcohólica. Esos gestos no se permiten. 5 euros al bote. Yo Yo no no he soy visto- una alcohólica. Yo no he visto ningún gesto antideportivo ni descalificante, al contrario. Yo, es No, que como la sabes Benito. cuando me pongo Esa las sí que era. gafas, Joder, No como está Laura la Gil. legislación un poco Ay, no, esto lo calentita habrá con el tema. ¿Qué ha pasado? Alex, no has hablado nada hoy, ¿eh? Pero qué gesto, ¿qué ha pasado? Estos aplausos, Mara. Claro. Sí, eso he hecho, sí. ¿Pero quién? ¿Qué he perdido? ¡Jo, Sara! Me acabas de quitar la sorpresa. Porque lo íbamos a conseguir el jueves a la 1. A la 1 de la tarde. ¿Qué palmares tienes tú de esos, Carlos? ¿Qué? ¿Qué palmares tienes tú de esos de robar una copa en un bar? Si las Vamos, tenemos. sería la primera. Carlos, nada. Y además os digo una cosa que nunca sería un robo, sino... Robar no, pagándola, pero bueno, la tenemos No, sí. que yo no. creo, Tomar ¿no? la pisada. Pequeño hurto sin importancia. Efectivamente, Pablo, como ya sabe de lo que habla, es que iba a decir que no era un robo, coño, que iba a ser un hurto.
Que no iba a haber ni fuerza en las cosas ni violencia contra las personas, pues una copa. ¿Sabes? Sí. Todos sabemos que después del primer partido de Casademón, Carlos no va a tener voz. Ah, bueno, Pues bien. todavía estoy un La poco actividad del afónico partido. del partido del CBZ, al que por cierto vamos como hilo, ¿eh? Vamos a empezar a hablar enseguida. Vamos a pasar ahora con el vídeo de Luis de resumen de las chicas contra Gran Canaria. Y os tengo que despedir porque llevamos 1 hora y 10 minutos. Sé que os apetece mucho hablar de las chicas, pero el martes que No, viene vamos a poder yo hablar. de las chicas no. Carlos, un Oye. momento. A todos los que vais, Chon, chon. vamos, que apoyéis a tope, que gritéis, que se os oiga y que se nos note. Hombre, Y que sin disfrutéis voz a tope. nos vamos a quedar. Sin Claro. voz, el lunes no queremos ni oíros. Muy ¿Vale? bien. El martes El aunque martes estéis sí, para el afónicos. próximo programa. Vosotros y todos los del chat. Muy bien. Muchas gracias, Mara. ¿Vale? Pasadlo bien y cuidado y buena vuelta. Buena ida primero. Primero ida, Ida. primero hay que llegar. No, que llegáis. La Bueno, cosa es pues- volver, que estáis cansados. Os despido a quienes os vais, paz a los que os vais, así que sed buenos. De momento os dejamos a todos los del chat y a todos los que estéis por aquí con el vídeo resumen de Luis del partido de las chicas del sábado pasado, del domingo pasado, y volvemos enseguida ya con el segunda FEP. Así que ala, dale, pinchamos a Luis, por favor. Chao, chao. Adiós, Vale, ya ganar. chao. Deu. Deu. Las chicas del Casademón Zaragoza tenían uno de esos partidos trampa que muchas veces se convierten en un peaje incómodo. Líder contra colista, en casa, con la Copa de la Reina a la vuelta de la esquina, y con todo invitando a pensar más en Tarragona que en el presente. Pero el equipo de Carlos Cantero hizo justo lo contrario. Se tomó el partido en serio desde el salto inicial y acabó firmando un 101-56, que fue mucho más que un trámite. Porque una cosa es ganar al Spar Gran Canaria, y otra muy distinta es aplastarlo de esta manera. El Casademón dominó desde el principio, se adueñó del rebote, impuso ritmo y convirtió el encuentro en una demostración de autoridad. Al descanso ya tenía el partido bajo control. Y la sensación era clara, este equipo no estaba pensando en reservarse, sino en llegar a la Copa con confianza y con el tono competitivo al máximo. Lo mejor volvió a ser el colectivo. No hizo falta una actuación individual descomunal porque el equipo funcionó como una máquina. 7 jugadoras alcanzaron los dobles dígitos de anotación. El reparto fue constante. Y la superioridad física resultó aplastante, especialmente en el rebote. Cuando un líder juega así, transmite algo muy importante. No depende de un día brillante de una sola jugadora, sino de una estructura sólida que sabe dominar los partidos. Y eso a estas alturas del curso vale oro. Porque el gran mensaje no está solo en los 101 puntos ni en los 45 final, que es una barbaridad. Está en la sensación de equipo serio, concentrado y hambriento que dejó Zaragoza. En una mañana en la que era fácil bajar un poco la guardia. El Casademón decidió mandar. Ahora sí, llega la Copa. Y llega en el mejor momento posible, con el liderato en solitario, con buenas sensaciones y con la impresión de que este equipo no quiere ir a Tarragona solo a competir, quiere ir a por todo. No sé. Carlos, no se te oye. Perdón, me había silenciado por no interferir en el vídeo de Luis. Y lo que decía, perdonad, que a por todas salió también CBZ el otro día con un partido espectacular. Oye, Mateo, ya lo siento, y me he puesto la sudadera del CBZ. No te preocupes, sí, ya te he visto antes, digo, este me ha traicionado y va a No coger es su nada, igual. no es nada personal, no es que me asume a caballo ganador. Ya sabéis que las llevo de forma indistinta. De hecho, no iba a decir nada, pero ya os lo digo, debajo llevo otra que es peor todavía. que es del Uni Girona, así que o esa la voy a esconder, esa la escondo. No pasa nada, Carlos. Decía que CBZ salió a por todas, ganó un partido importantísimo que lo iguala con Getafe. Y próximo partido, un derbi, marcha verde desde Huesca, marcha roja desde Zaragoza. Espectacular el partido que vamos a vivir en el siglo XXI. Yo no voy a estar porque voy a estar en Tarragona en la Copa, pero me va a doler no estar y no ver ese partidazo. Mateo, ¿cómo ves al Huesca después de la derrota de este fin de semana? ¿Y cómo lo ves de cara a la Copa, a ese partidazo derbi? Bueno, la verdad es que perdimos el partido contra Castellón, aunque como ya comentamos el podcast pasado, la verdad es que no llegamos en nuestra mejor condición tampoco al partido y eso al final se acabó notando.
También teníamos lesionado a Jaco, para variar, a Jaco Fritz, que acabó jugando 9 minutos en el partido porque la verdad es que llegó entre algodones y sufrimos, sobre todo por dentro, aunque fue un partido la verdad que estuvo bastante bien, sobre todo los 3 primeros cuartos. Yo creo que el partido estuvimos en él, estuvimos compitiéndolo y luego al final pues no nos dio, sobre todo a nivel de energía se nos vio que llegamos un poco con el gas justo al final del partido, pero bueno, la verdad es que yo tampoco salí disgustado, pese a que al final el marcador es 77-95, parece más abultado, el partido estuvo bastante igual a la mayoría del rato. Pero eso, al final se fue, pero bueno, vi una buena imagen del equipo con ganas y esperamos que siga también así de cara al derbi, que va a ser un partido, sobre todo yo creo que muy intenso a nivel de ganas, porque claro, todo el mundo quiere ganar estos partidos. Yo creo que eso, a nivel físico son equipos bastante parecidos, uno y otro, entonces, pues bueno, yo creo que el que le meta más ganas se llevará el asunto, ¿no? En la zona. Y bueno, yo creo que es un partido en el que nadie va a querer cometer muchos errores tampoco, ¿no? Como la mayoría de los derbis, siempre quieres ir un poco a lo seguro. Así que veremos, pero con ganas, la verdad, con ganas del partido. ¿Quién llega mejor, Mateo? Hombre, yo diría que el CBZ sí que viene en una línea un poquito mejor, ¿no? También vienen de una buena victoria contra Mataró, empatan allí a Getafe en la lucha por el playoff y nosotros pues es que, claro, estamos sumidos en un poco una espiral de lesiones, ¿no? Y falta de continuidad, claro, luego estas lesiones también, al tener tantos jugadores lesionados, esto también afecta en los entrenamientos, luego también, cada menos gente para poder entrenar, todo. Pero bueno, yo diría que viene un poquito mejor CBZ, ¿no? La verdad, en este momento de la temporada, yo creo que es la realidad. ¿Y corre riesgo, te pregunto, corre riesgo el playoff de Huesca? No, yo creo que no, porque nosotros yo creo que una victoria 2 máximo estaríamos clasificados y aún nos queda Bisbal, queda Mataró, entonces yo creo que alguna vamos a sacar en algún momento y con ello nos meteremos en los playoffs. Yo creo que nosotros los playoffs los vamos a jugar. Entraremos por la parte baja, pero lo que te digo es que con una victoria máximo 2 lo tenemos ya, o sea que yo creo que sí que los vamos a jugar. ¿Cómo se complica la temporada de Mateo? Sí, la verdad es que esta temporada no hemos ganado para disgustos, ¿eh? Pero bueno, también hablándolo así incluso con un jugador y todo, claro, es que al fin y al cabo son cosas que son deportivas al final, o sea, son lesiones, un equipo de liga superior que se lleva a tu entrenador, pues son cosas con las que al principio del año no cuentas y mientras todas las cosas fueron bien, pues bueno, la temporada la verdad es que tenía una pinta muy prometedora, sobre todo al principio del año, y además el equipo iba evolucionando. Pero claro, las lesiones son las lesiones y con ello no puedes contar, es lo que hay. Una muy mala suerte, pero es lo que hay al final. Willy, dinámica distinta a CBZ, tampoco es que vaya sobrado el roster de CBZ, porque juega con 10 jugadores o 9. No van jugando con pocos. 10 con Alvarado cuando se incorpore, que yo creo que ya no le quedan partidos, ¿no? Creo que este ha sido el último, el próximo partido juega, no sé si el siguiente juega No lo sé, todavía uno más. tiene sanción. Sí, bueno, a ver, al final los equipos en segunda fe, pues cualquier infortunio que tienen, cualquier imprevisto, lo resuelven mal porque al final no tienes capacidad económica ni de reacción para resolver las situaciones, ¿no? Se mueven lo mejor que pueden, pero bueno, pues lo tienen muy complicado, lo tienen francamente complicado traerte jugadores válidos, pues resulta difícil, pues bueno, pues tienen que tirar pues de categorías inferiores, de clubes afiliados, de traer a un jugador de tercera fe que destaque. Bueno, y es la realidad. Pero bueno, aun y con todo, hay otros que los infortunios les cae peor, ¿no? Entonces, yo creo que CBZ lleva una trayectoria algo ascendente y podría estar un poquito más arriba si no hubiera tenido tan mala fortuna con esos partidos que han llegado a prórrogas. Y Huesca la Magia, pues la verdad es que el Peñas está, a pesar de todo lo que le está ocurriendo, creo que está salvando la papeleta bastante mejor de lo que podría suceder. Quiero decir que tampoco hay que agarrarse a los infortunios constantemente, ¿no? Yo creo que en playoff, como muy bien decía Mateo, va a estar, lo tengo clarísimo. Otra cosa ya, los cruces y tal, pero bueno, luego ya en playoff yo creo que no hay tanta diferencia entre los equipos de arriba
con los séptimos, octavos, ¿no? No hay tanta diferencia. La hay porque la clasificación en Liga General lo marca, pero bueno, ya cambia el rollo mucho. En competición directa contra otro equipo puede pasar de todo, ¿no? Entonces, creo que van a salvar la situación. No sé hasta dónde llegará Peñas. CBZ lo tiene difícil o imposible el meterse en playoffs. ¿Cómo vais, Mateo? ¿Cómo vais con esa marcha verde? ¿Se suma mucha gente o no? Bien, la verdad es que de momento parece que sí que va yendo, se va apuntando gente y todo. Yo creo que, hombre, la verdad es que es un trayecto cercano, Zaragoza-Huesca, ¿no? Está a tiro de piedra y, pues bueno, el ser un derbi es un aliciente chulo. Yo espero que sí que se apunte bastante gente, la verdad, que haya una buena acogida, al igual que en Zaragoza por parte de aficionados del básquet en Zaragoza, que haya el mejor ambiente posible en el pabellón, que al final es lo mejor para todos y como más se disfrutan los derbis, ¿no? O sea, al final también lo bueno de un derbi es pues ese ambiente de la grada también, todo, pues, es lo Hombre, importante. y tanto ver aquí el siglo XXI como allí en Huesca el Palacio de los Deportes lleno, Claro, cerca del lleno o con 3.000 personas. La verdad es que, bueno, aquí en Zaragoza no caben 3.000. Creo que el aforo máximo es 2.800 en el siglo XXI, pero bueno, sí, pero está ya muy bien. Ya. Es decir, que con 1.500 ya vale, ¿no? Ya Sí, seguro. sí, sí. Es una pena que coincida con la Copa de la Reina, porque va a haber mucha gente que no vayáis a poder estar. Claro, yo por Sí. ejemplo no voy a poder ir, me sabe malo, me sabe malo y me apetece un montón ese partido, pero bueno, claro, voy a estar en Tarragona, así que yo no voy a poder ir. Así que mi asiento en el siglo XXI queda libre, porque también soy abonado al CBZ, igual que al Peñas también, pero bueno. ¿Y cómo veis próximos partidos por allí, más allá del CBZ Peñas? Decías antes que un partido o dos seguro que sacáis adelante. ¿Y el CBZ cómo lo veis? Porque Getafe lo tenemos ahí también, juega con Albacete, así que la hipotética derrota ahora mismo, por clasificación, la victoria del Peñas le garantiza playoff directamente ya. La victoria la derrota de Getafe no cambiaría las cosas. Getafe juega con Albacete, así que una victoria del Peñas y una derrota de Getafe no cambia demasiado las cosas de cara al posible playoff de CBZ también, ¿no? Sí, además, el calendario, los partidos que tiene Getafe después de esta jornada parecen un poco más asequibles. Ambos tenemos a Benicarlo, tanto Getafe como CBZ, pero además de que también ambos nos enfrentamos a Albacete, el otro rival que tiene Getafe es Molina Basket, que está luchando por no descender, creo que está penúltimo. Y ese partido, justo los dos están jugando algo, yo veo a Getafe muy favorito ahí. Y también va a depender un poco. Es que en las últimas jornadas siempre pasan cosas que no te esperas. Sí, eso también. Uno se está jugando la vida, otro está jugando algo. Y con las posiciones. Todo el mundo se juega algo, claro. Sí, es que cuando te está jugando un descenso al final aprieta los dientes, claro, es que es así. Que pierdas un partido y bajas 3 posiciones en el otro grupo, en el grupo del oeste. Entre el segundo y el noveno he visto que había 3 victorias. Sí, total. Esta liga es muy igualada, al fin y al cabo. Y lo que decía antes Willy también, que luego de cara a unos posibles playoffs, incluso nosotros el año pasado no entramos como el primero a los playoffs ni nada. Pero mira, llegas a una buena dinámica los últimos partidos, los que van por arriba no vienen tan buena y quizá te puedes enganchar ahí. Nunca se sabe. Al final cambia. Cuando hay cosas en la mesa, te está jugando cosas en la mesa, ahí, claro, la gente empieza a apretar. Sí. Sí, y al final todos los equipos en segunda FEP acaban tirando ya no solo de garra, sino también de algunos galones en las pistas, que todos sabemos que todos los equipos hay unos jugadores que no les vamos a enseñar a estas alturas de la vida nada de baloncesto, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues esos años en la pista, a lo mejor un partido ordinario de liga pues no son definitivos, pero en un partido donde lo estás jugando todo, el saber jugar esos minutos es para mí.
Además, en el caso de Peñas tiene un calendario bastante asequible para Sí, incluso escalar posiciones, lo cual, bueno, a la hora de dar cruces te facilita mucho la vida. Y como decía Mateo, es que luego el año pasado, ¿no? ¿Quién iba a pensar que es que estuvisteis a nada, sí, sí, nada minutos. de subir a primera FEB, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a haber una liga antes y después de la liga regular. El que esté en el barco, pues podrá conseguir algo, y el que no esté, pues bueno, hasta ahí habrá llegado, ¿no? El caso de CBZ, pues tiene un calendario un poco más complicado. Sí que es verdad que el último partido lo tiene aquí frente a Benicarló, que, bueno, pues vendrá la MUA, en fin, habrá ahí algo de rivalidad, ¿no? Y de ganas, me imagino. Pero bueno, no es el mismo calendario que el uno que para el otro. Además, bueno, esas dos victorias que lleva Peñas, pues evidentemente lo que decías, a nada que ganen un partido, es que se enfrenta a Salou, se enfrenta a equipos que están muy Claro. abajo en la zona, ¿no? Lo tiene bastante fácil para entrar, o para seguir, mantenerse, mejor dicho. Luego ya los cruces, bueno, pues bueno, hay que jugarlos. Nosotros la verdad es que hemos tenido mala suerte en el desarrollo de la temporada porque el calendario sí que lo teníamos bastante descompensado en ambas rondas. Siempre hemos jugado contra los equipos de arriba más al principio y al final contra los de abajo. Y quizás, pues fíjate, si no hubiéramos tenido tantas lesiones, ¿no? Que el equipo pintaba tan bien, podríamos tener muy cerrado ya el playoff y quizás en estos partidos pues podría rotar más, descansar un poco más a los jugadores para llegar más fuertes, ¿no? También en los playoffs contra equipos que quizás son más asequibles, pero bueno, pues al final las cosas han dado así. Pero lo que dice Willy, que al final pues nos acabamos clasificando, a ver en qué puesto final y a ver con quién nos toca. Y bueno, en los playoffs yo creo que el objetivo será pues luchar lo máximo posible y oye, hasta Bueno, donde es que se llegue, ¿no? una vez que sabes el primer cruce, si lo salvas, es que ya te va a dar igual donde estés. Quiero decir, Sí, bueno, sí, sí, también. imagino que influirá, ¿no? Pero es que los rivales Sí, son muy sí. parecidos todos. Muy similares, sí, sí, sí. Bueno, y por no decir que con el calendario de cara que tiene el Peñas, si se pone todo muy de cara, podría acabar incluso hasta cuarto, ¿eh? Sí, sí, por eso, que es que al final rascas 2 o 3 victorias y es que depende de otros resultados y tal, pues acaba muy arriba, ¿eh? Una Sí, cuestión, o sea, porque los playoffs luego se cruzan con el otro grupo, ¿no? Imagino. Sí. Sí, Un sí, momento. sí. Se Segundo cruzan luego, contra creo. de otro y el tercero contra el séptimo y así todo. Mm. O sea, se cruzan desde el primer momento. Sí, lo que ya no sé es cómo funcionan a partir de allí. Sí, Porque yo juraría que se cruzan desde el primer momento. primero O sea, que tu octavo, cruce primero no, octavo, claro, el segundo, primer cruce no va a ser séptimo. contra los equipos que has jugado. Bueno, excepto, Exacto. sí, excepto los primeros de grupo que van por su propia bola, que juegan Eso entre ellos. es. El segundo un grupo contra el octavo de otro y así luego. Sí, No desde sé cómo será, primeras a ya. partir de ahí imagino que será algún segundo contra el que gane de los quintos. Es un playoff largo, pues. Sí, sí, sí. Sí, son 3 rondas al final, tienes que pasar 2 para llegar a la final y a 2 partidos. Bueno. Bueno, de momento hay que llegar. Vamos Eso a es, llegar a los importante. playoffs. Peñas lo tiene en la mano ya, casi acariciando el playoff. Era el primero de los objetivos. Tal y como ha ido la temporada, creo que solamente con llegar en relativamente buenas condiciones, objetivo más que Sí, salvado. sí, sí. CBZ acariciándolo, que no es descabellado pensar que pudiera acabar octavo, aunque está complicado, no vamos a olvidarlo, pero no vamos a olvidar que para la gran mayoría de los seguidores de aragoneses, el CBZ, acabar noveno ahora mismo sería todo un éxito. Indiscutiblemente que hubiéramos firmado cualquiera de los aficionados, Sí, sí. que hubiera acabado noveno. Y al año que viene ya veremos que ya será momento de, bueno, pues de tener un roster más completo, de tener los 12 jugadores, de poder tener algún fichaje extra y... Hay suerte también, porque este año con los americanos... Claro, Claro. Es complicado también acertar con los americanos tan de primeras, aunque Zao mete puntos, ¿eh? Pero bueno, la verdad, yo para mi CBZ, la verdad es que la temporada ha estado muy bien. O sea, si acaba la temporada luchando ahí, apurando tus acciones del playoff lo que puedas y todo,
Me parece está muy bien, me parece no han sufrido en todo el año realmente, ¿sabes? Bueno, Siempre han estado en una zona tranquila. Bien, a mí me parece la temporada ha estado bien, la verdad. El sí, CBZ. sí. Estaría contento también. Sí, sí. Yo creo que nada que reprochar al CBZ. Bueno, os dejo ya porque tenemos que meter el vídeo de David, que ya estamos casi fuera de tiempo, y a la vuelta del vídeo de números de David volvemos con tercera FEP, aunque solo son unos minutitos para comentar un poco sobre todas las derrotas, pero también alguna victoria, así que volvemos en nada, en cuanto acabe números de David. Willy, ¿le das paso a nuestro compi? Sí. Venga. Muy buenas noches, amigos. Semana bonita, semana de Copa de la Reina. Y es que Casa de Monzaragoza este fin de semana, o mejor dicho, esta semana, disputa su quinta edición en la Copa de la Reina, en la que esperemos pues, bueno, que el equipo de Carlos Cantero nos dé una alegría y consiga un nuevo título con la Copa de la Reina. Y como yo soy los números de David, vengo a contaros un poquito las curiosidades de este torneo, pero siempre, como siempre hacemos aquí, pues en base aragonesa, ¿no? Hay que decir que Casa de Monzaragoza es el cuarto club, mejor dicho, aragonés en disputar este trofeo. Ya sabéis que al fin y al cabo, ahora es de la que van los 8 mejores, otras veces han ido los 4 mejores, otras veces solo 2. Es un torneo que ha cambiado, como todos los torneos de España, pues ha cambiado un poquito de formato, ¿no? Hay que decir que el primer equipo aragonés que participó en la Copa de la Reina pues fue el antiguo Bancora zaragozano, que la empezó disputando en la temporada 1989-90, precisamente en la temporada en la que consiguió alzarse con el título. Frente a Microbank Basnou consiguió el título. Es verdad que Banco Zaragozano es el equipo por ahora que más ediciones ha disputado. De hecho, ha disputado 6 ediciones, como digo, desde la temporada 1989-90 hasta la temporada 1995-96. Pero es cierto que ya no consiguió alzarse con ningún oro título. Fue subcampeón una vez en la temporada 91-92, pero no consiguió más títulos, solo tiene uno. El siguiente equipo que disputó la Copa de la Reina pues fue el antiguo Manfield de Zaragoza, que fue un club que también estuvo muchos años en la élite. Es el club que creo que por ahora ha estado más años en la élite de baloncesto femenino aragonés, que la disputó en 5 ocasiones. No fueron seguidas, como es el caso de Casa de Monzaragoza, fueron 5 alternadas entre la temporada 2001-2002, que fue la primera temporada que disputó, hasta la temporada 2010-2011, que fue la última que disputó. Así que es cierto que Manfield de Zaragoza no tiene ningún título, consiguió un subcampeonato en la temporada 2004-2005, pero a pesar de ganar en cuartos ante Arriba e Irún, en semifinales al Barça, en finales pues no pudo vencer frente a un rival que va a tener este año Casa de Monzaragoza, como es Perfumerías Avenida, ¿no? El tercer equipo que disputó la Copa de la Reina pues fue la sección femenina de Stadium Casablanca, cuando bajo la denominación de Manfield de Casablanca pues disputó la temporada 2017-2018. Ese trofeo lo hizo precisamente en casa, lo hizo en el pabellón Príncipe Felipe, a pesar de no ser el pabellón en el que el equipo verde disputaba sus partidos como local, pero bueno, fue una copa bonita, por el vuelo que se llenó con bastante gente, pero así tampoco pudo pasar el equipo de semifinales. Eliminó en cuartos de final al San Adrià, pero en semifinales cayó frente a Uniquirone. Y vamos a ver que nos ocupa Casa de Monzaragoza, quinta temporada consecutiva en la que el equipo de Carlos Cantero va a disputar la Copa de la Reina. Como sabéis, tenemos un título en nuestras vitrinas, el título que se consiguió en la temporada 22-23, también en el Príncipe Felipe, en una edición en la que se eliminó a Araski en cuartos, Valencia Basket en semifinales, y en la final pues eliminó a Perfumerías Avenida pues en un ambiente excepcional de baloncesto, que fue yo creo que el primer gran momento de este Casa de Monzaragoza, que ahora mismo pues es un equipo líder, ya no solo en nuestra comunidad, que por supuesto que yo ya sabéis que pienso que es el equipo ahora mismo líder de nuestra comunidad, sino que es que está marcando tendencia en el baloncesto nacional. Buscaba, como digo, Carlos Cantero y que Casa de Monzaragoza, sus chicas, buscar su segunda edición, su segundo trofeo, mejor dicho, lo que supondría ser el equipo aragonés de baloncesto femenino que más títulos tiene, como digo, superando el único título que tiene el Banco Zaragozano, e igualaría, si vamos también a los chicos, vamos a poner todo el baloncesto, hay que recordar que el antiguo CBZ, bueno, el CBZ que ahora existe, cuando militaba en ACB, bajo la denominación de que Zaragoza, se alzó con 2 títulos, es decir, igualaría los 2 títulos que consiguió un equipo que también fue muy querido y muy recordado en la década de los 80 y 90. Ojalá fuera así, ¿no? Desde aquí, pues nada, mandar la mayor de la suerte a Carlos Cantero y a todas las chicas, que son unas auténticas cracks. Creo que venimos en un buen momento, venimos de una victoria sin paliativos frente al colista, frente a Spartan Canaria, en lo que supone la segunda mayor victoria del equipo de Carlos Cantero en Liga Femenina. Y bueno, deseo la suerte, que estoy convencido que las chicas lo van a dar todo, y seguramente estoy convencido y tengo un palpito de que van a venir con una alegría, porque creo que este equipo está marcado para marcar grandes hitos.
Muchas gracias por el vídeo, como siempre, a números de David. Y la tercera FED que llega cargada de derrotas, ¿eh? 3 derrotas aragonesas, una única victoria. Bueno, 3 derrotas que por resumir así, aunque sea muy rápido, derrota de Cuarte de Huelva. Bueno, primero derrota unos cuantos partidos, es verdad que no lo tenía fácil contra Mollet, pero bueno, era cuarto clasificado de la categoría. Derrota también de La Muela, perdón, victoria de La Muela, que es el único que salva a los muebles en toda la tercera FED en Aragón. Derrota de Barbastro, pero bueno, Barbastro, temporadón que ha hecho, ya faltan 3 jornadas, si no me equivoco, ir corrigiéndome, ¿eh? Y derrota de Alfinden. Alfinden ya está descendido con 3 victorias, o sea, con 3 partidos que quedan para jugar. Está descendido ya, pues lleva solamente 2 victorias, el siguiente lleva 5, por lo tanto, en el mejor de los casos, podría quedarse con 5 victorias, o sea, equipo descendido. No ocurre lo mismo con Barbastro, que con 10 victorias está salvado, pase lo que pase, aunque sean 3 derrotas consecutivas. Cuarte estaría también salvado porque lleva 10 victorias, así que sin mayor problema. Y La Muela, que lleva 7, aquí, bueno, en principio también, no sé el básquet a veras cómo va con los equipos de más abajo, pero bueno. El próximo partido juega contra el que va en descenso, contra el último que va en descenso, contra Tecla Sala. Contra Tecla Sala, sí. Así que ahí se jugará la cosa, ¿no? Entiendo. Sí. Solo ha ganado La Muela, pero es casi el que más se jugaba. Sí. Y si gana La Muela este fin de semana de más de 3 puntos, certifica la salvación. Si no estoy yo equivocado, porque ya no podría quedar entre los 3 últimos. Si gana de más de 3 puntos. Sí, creo que he perdido de 3 en la ida, sí. De 3 contra 3, sí. O sea que ganando de 3, estaría de 4, estaría salvado oficialmente La Muela. Y si gana de 1 o de 2, también o estaría oficiosamente. Tendría que liarse todo mucho, pero bueno. A ver, este fin de hemos tenido una victoria, pero si hubiéramos podido elegir, si nos hubieran dicho, oye, si tenéis una victoria para repartir a un equipo, ¿o a quién se la dais? Pues evidentemente era La Muela, porque era el que más se jugaba de todos. Lamentablemente La Puebla, como decís, está descendido, y Cuarte y Barbastro no van a pasar de apuros ya. Ya tenía que ser para La Muela esa victoria. Sí. Bueno, merecida victoria también, porque bueno, al final La Muela está también dando jugadores a CBZ y eso al final pues se nota que son entrenadores que salen, o sea, son jugadores que salen de tus entrenos, que suben al primer equipo. Es verdad que es una motivación extra, pero al final es un cansancio adicional también para los jugadores que salen de la dinámica de tu equipo para meterse en el primer equipo. Sabéis que La Muela es equipo vinculado al CBZ y claro, pues al final tiene un coste también para La Muela esto. Y seguro que habrá padres que entrenan con CBZ regularmente, también, me imagino, digo yo. Para tener más jugadores en los entrenamientos llamarán a varios, me imagino. Claro, además con un papel corto que tiene el CBZ, es que claro. Realmente le da para un 5x5, es que no le da para... Y algún jugador por un catarro tienen que llamar a alguien sí o sí a entrenar porque no les da. No sé, sí. He mirado y creo que a Alvarado del CBZ le queda un partido más, entonces a lo mejor llaman a alguien de la Cabañero. O sea, pero con lo que se juega La Muela, ojo, ¿no? Sí, también es verdad. No sé si igual hacen como el otro día y creo que viajó a matar a un chico del Mamba. Sí, lo que pasa es que, claro, La Muela se juega la permanencia y se juega la vida ahí. Al playoff. Es que cuidado, Es que si pierde, se mete en puesto de descenso. Sí, y con haberás perdido. O sea, tenía que sacar en 2 partidos, tenía que ganar los 2 y que perdiese los 2 Tecla Sala. Sí. Está más complicado, sí. O que perdiese uno. No, que perdiese uno, perdón. Eso es, que perdiese uno. La siguiente jornada de Tecla estoy viendo que es contra el Prat. Que llevan una derrota. Sí, pero Prat se juega algo. Ojo. Prat se juega a acabar la liga con 25-1, supongo. Ya. Pero o sea, yo estas cosas soy muy mal pensado. Ganando. No creo que ahora se vayan a dejar ganar por mucho que quiera jugarle Teclas a la Prat. Prat es un equipo prácticamente del
Sí, Pero sí, los escucha, jugadores de mucho Carlos, nivel. que al final igual el Prat prefiere que se mantenga en la categoría un equipo catalán que uno que no. ¿no? Mm. De todas Claro, formas, por estoy tema de viendo. desplazamientos. Próximo partido es contra Granollers, Granollers Prat. No sé si el siguiente después de la muela contra Tecla. Ah, perdón, sí, claro, que el próximo es Teclas a la muela. El de la penúltima jornada, me refiero. Perdón, claro. Claro. Aunque Bueno, sí, a la muela quedan el segundo y el quinto. la muela este fin de semana no puede hacer otra cosa que ganar o ganar. Y ganando, que gane de 4 y ya le puede ceder todos los jugadores que quiera al CBZ o que necesite y ya está. Que suba Giorgio, que suba Casado, que suba Caballero, que suba Caballero y que suban todo lo que tengan que subir después para los playoffs y para el último tramo de temporada del CBZ, pero que haga los deberes primero la muela, porque si no, ostras, es que bajar primero a Nacional sería un palo, ¿eh? Sí. Habiendo descendido ya al fin de... Sí. Sería un palo. No, al básquet aragonés en general le viene bien que la muela esté ahí. Hombre, claro. Sí. Cuantos más equipos mejor. Sí, ya nos duele que al fin de esté por ahí abajo y que vaya a caer. Sí. No estaría mal tener, hombre, mínimo 4 equipos en Liga Sí. EVA. Sí, porque realmente al fin tuvo mala pinta desde el principio, realmente ya desde la pretemporada, ¿no? Que les costó mucho fichar jugadores, hasta el final tenía la cosa no muy buena pinta. El resto sí que iban a competir en la liga y de momento pues ahí está la muela, pero el resto están ya con el objetivo cumplido, así que bueno, a ver qué tal. Y que si se salva la muela, tienes otra vez al menos 4 equipos en tercera fe porque uno de Nacional en principio sube seguro. Claro. Depende de quién no esté o eso ya me supera. Ya. Bueno, claro, pero fíjate, ya haberse salvado también al fin de, pues ya es uno más, ¿no? Joder, que hay que ir conquistando un poco también en la tercera fe. Que sí. Ahí está, hay muchísimos equipos catalanes. Sí. Algo más cerca. Bueno, chicos, gracias por quedaros hasta el último momento. Hora 41 minutos ya se cumplen justo. Nos hemos pasado un poquito, pero bueno, teniendo en cuenta que hoy era un partido de previa del Copa de la Reina y con el pedazo de derbi que teníamos, pues no podíamos dejar que el programa acabara en su horario normal. Así que esos 10 minutos bienvenidos hayan sido. Próximo programa martes que viene con resultados nada más y nada menos de un derbi por todo lo alto en segunda FEP y una Copa de la Reina que ojalá Casa de Monzaragoza se traiga la Copa. Bueno, ahí estaremos algunos para contarlo en Tarragona, otros estaréis en Zaragoza para contarlo también y ojalá tengamos alguno, ojalá no, seguro que tenemos también a alguien contando las cosas desde la muela. Y bueno, certifiquemos también el martes que viene la victoria de 4 puntos de la muela, o más de 4, y su presencia el año que viene en tercera federación. Chicos, muy buenas noches, muchas gracias por quedaros hasta el final. A todos los que estéis por ahí escuchándonos todavía, esos valientes que quedáis y valientes chicos y chicas, pues eso, que el martes que viene más. ¡Hala! Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Chao.